Bueno, buen día a todos y todas. Estamos en este evento importante en este momento con Pedro Vizcay. Yo simplemente lo voy a presentar, voy a anunciar un poquito el título y después en todo caso tendremos preguntas o abriremos como un espacio de discusión. Pedro Vizcay es abogado penalista por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en finanzas en el SEMA, fue becario de la Humphrey Fellow y de la Fulbright Commission at Boston University, y actualmente dirige un centro de estudios de políticas públicas para el socialismo. Bueno, bienvenido Pedro, muchas gracias. El título de la presentación, como decía, es bien actual, es Dolarización o reordenamiento económico sobre nuevas bases. Pedro, tenés la palabra, te escuchamos. Bueno, Ezequiel, gracias. Gracias a vos por la presentación. Gracias a Eduardo también por la invitación que está aquí, a todos y a todas las presentes, a la gente que está del otro lado también. Bueno, vamos a trabajar un poco sobre este tema, que es un poco el debate actual que tiene la Argentina en materia económica, en un contexto donde hay obviamente un proceso de elecciones que lleva adelante digamos una posible redefinición de las agendas políticas y económicas del país. Mi idea sería hacer una presentación corta que tenga como objetivo mostrar cuál es la lógica que está por detrás de este planteo de organización que lleva adelante un sector del pensamiento, del establishment económico y financiero en la Argentina, y después discutir sobre, digamos, sobre la base del reconocimiento de que hay un problema clave en la Argentina, que es la inflación. Digo, esto es algo que ya es algo que no se puede ocultar bajo ningún punto de vista, ver qué se puede hacer frente a un fenómeno de esas características. Esa es un poco la propuesta, y después, bueno, abrimos a debates, y obviamente yo simplemente traigo algunas ideas para conversar y para abrir debates que me parece que por ahí no están del todo claros en la Argentina. El punto de partida es, primero habría que decir, bueno, el reconocimiento. La Argentina es un país que atraviesa un proceso de inflación crónica. Ese proceso de inflación crónica es un proceso de inflación crecientemente sostenido a lo largo de los últimos años, y es un proceso que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, no ha logrado encontrar una solución estable y duradera en el tiempo. Eso es un punto central. Las proyecciones actuales de inflación en el entorno arriba del 100% en la Argentina. Si ponemos un caso, digamos, parecido o familiar a la Argentina en los últimos años, que es Turquía, donde bueno, la devaluación de la lira generó problemas de inflación también en el mismo momento en que esto pasaba en la Argentina en los últimos años. En el 2022-2023 la inflación cayó del 80 al casi 45%, mientras que en Argentina pasó del 60 a casi el 100%, es decir, las curvas están totalmente invertidas. Si miramos la eurozona, Estados Unidos, la inflación está en torno al 4 o 5% estable a lo largo de los últimos años. En México también, y para ellos esto es una inflación alta, y hay medidas que se toman en ese sentido. Pero digo, la Argentina tiene un problema crónico que no logra resolverse. La primera pregunta que yo me haría es, ese problema crónico, o lo primero que diría sería insertar ese problema crónico dentro de un problema más general del sistema monetario global y de la forma en que funcionan las finanzas, que en todo el mundo a lo largo de la historia han funcionado sobre la base de un principio, que es que la moneda se organiza jerárquicamente. Entonces, esto es lo primero que yo diría como marco conceptual. ¿Qué significa esto? Significa que la moneda se puede pensar a partir de una pirámide. No es una idea mía, es una idea de Merlin, que es un teórico sobre las finanzas a nivel global, sobre la moneda, tiene una teoría sobre la moneda a nivel global, y sostiene esta idea de que las monedas funcionan jerárquicamente. Esto significa que en la cúspide están las monedas fuertes, y en la base o hacia abajo están las monedas débiles, de monedas que pueden ser monedas de curso legal, y también las diferentes formas de funcionamiento del dinero, los depósitos bancarios, los cheques, los contratos, es decir, una factura de crédito, es decir, cualquier forma que exprese algún medio de pago dentro de la economía
podría insertarse dentro de esta pirámide, donde arriba tenés monedas fuertes y abajo tenés diferentes grados de debilidad monetaria. Esa jerarquía tiene importancia porque cuando aparecen crisis de liquidez en el sistema financiero internacional, se tensan las jerarquías y todas las monedas o todas las formas de expresión del dinero suben de abajo hacia arriba, es decir, se producen fenómenos de corridas provocadas por una restricción de liquidez a nivel global, y en ese marco se inserta una idea que es la idea de sustitución de monedas débiles por monedas fuertes, es decir, si uno piensa en el fenómeno dolarizador, la dolarización lo que intenta es encontrar una respuesta a la pregunta de cómo sustituir a una moneda débil, que es una moneda que pierde capacidad de producir valor o de reservar valor, por una moneda fuerte, que es una moneda de reserva. Es decir, cómo pasar de una moneda a otra con una serie de políticas públicas o de políticas que tratan de coordinar aspectos de la cuestiones técnicas, cuestiones sociales, cuestiones institucionales y cuestiones de índole netamente político. Esa es un poco la idea. A lo largo del tiempo, el problema monetario se definió históricamente como un problema de relativa inestabilidad. Es decir, las monedas no son estables a lo largo del tiempo, nunca son estables ninguna moneda. Hay ejemplos de todo esto en todo el mundo. Los ejemplos más evidentes son los ejemplos de monedas débiles, pero si uno, por ejemplo, mira la relación histórica de la libra esterlina, el patrón oro, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, allá por el 14, también se produjo un proceso de tensión de la libra con el oro que provocó la inconvertibilidad hasta el año 1925, donde por una decisión de defender o de proteger la moneda, en ese caso la libra, el Banco de Inglaterra decidió declarar la inconvertibilidad de esa moneda hasta el 25. Incluso ese proceso fue defendido inicialmente por Keynes, que después, años posteriores, estaría en desacuerdo con el sistema del patrón oro. Pero, digamos, eso es una forma de ver, de ver un primer ejemplo. Un segundo ejemplo también se puede ver en Estados Unidos con el dólar. El dólar, si bien es una moneda relativamente estable, en el año 71 se declaró la desconexión entre el dólar y el oro como reserva de valor. Eso fue el fin de Bretton Woods, que es un momento importante porque es el momento en que se produce el inicio de un no sistema en materia monetaria. Es decir, se rompen todas las reglas, el dólar pasa a ser autorreferente, desanclado del oro, y eso provoca obviamente una relación de depreciación del dólar frente al oro que pasó de costar originalmente, el pacto era $35 la onza, y eso fue cambiando hasta llegar a 43, 44, 45, incluso después de la guerra, del inicio de la crisis del petróleo, el dólar, la relación dólar con el oro tocó valores muy altos, cercanos a $1.800 la onza. Detrás de ese problema está el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, que desde el año 1964 en adelante empieza a crecer sostenidamente fruto del peso significativo que las exportaciones de Alemania, de Japón y posteriormente de China empiezan a tener en la economía global. Entonces hay una tensión contra el dólar porque, claro, la economía empieza a estar inundada de productos de países que empiezan a ser potencia luego de la reconstrucción del Plan Marshall y la reconstrucción de las propias monedas que el propio Estados Unidos había apoyado con procesos similares de sustitución que estaban antecedidos de crisis hiperinflacionarias que están estudiadas de forma muy consistente en la literatura. Daniel Heyman tiene un trabajo de la CEPAL de los años 60, en el 68, se escribe un trabajo muy importante sobre cómo es todo el proceso, describiendo todo el proceso de las grandes hiperinflaciones de Alemania, de Austria, de Hungría, y cómo en ese proceso también operó una lógica de sustitución de monedas débiles por monedas fuertes. Hay una cuestión adicional a esto que quiero mencionar, que es, de alguna manera, este proceso de sustitución de monedas fuertes por débiles, que es la caja conceptual en la que se enmarca una idea de dolarización, no hace más que replicar la lógica de funcionamiento del patrón oro, en el sentido de que el patrón oro lo que intentaba hacer era establecer una regla de cobertura para que la moneda, en ese caso, en primer lugar la libra esterlina y después todas las monedas también asociadas, tuviesen una lógica de respaldo con un activo, un commodity fuerte y sostenible y durable en el tiempo, que es el oro. Pero claro, esa relación, que es la lógica del patrón oro, funcionaba
en la medida en que la relación entre el oro como reserva de valor y la moneda de curso legal, la moneda fiat o la moneda papel, tuviese una correspondencia o un equilibrio que es, digamos, en cada uno de los países ese equilibrio se medía por la correlación entre la base, entre la circulación monetaria y el equilibrio de la balanza de pagos. Si la balanza de pagos se volvía deficitaria, los medios de pago en la economía, el crédito, etcétera, la circulación monetaria, necesariamente tenían que reducirse. Si la balanza de pagos se volvía superavitaria, se podía expandir el sistema de pagos de la economía y por lo tanto el crédito. Esa relación es la relación que establece en los años 90 que trae acá a la Argentina Cavallo con el plan de convertibilidad, que no hace más que reeditar la lógica del sistema de caja de conversión que existió en la Argentina antes de la creación del Banco Central de la República Argentina. Ese es un poco, digamos, ese es el aparato conceptual bajo el cual aparece el diagnóstico liberal que dentro del SEMA, justamente, están desarrollando tanto Ávila como Emilio Campo respecto de un modelo posible de dolarización. Básicamente esa es la lógica. Hay una cosa interesante en el planteo de Ávila, que es, Ávila describe muy bien cuáles son las características de un proceso de economía bimonetaria. Y lo que dice Ávila básicamente es que hay dos elementos centrales en ese proceso, que tienen que ver primero con que los contratos empiezan a ser los contratos de la economía, los contratos que establecen las transacciones económicas empiezan a ser contratos cada vez más cortos, es decir, por plazos de muy corto alcance, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, días, empiezan a ser contratos cortos. Y a su vez, esos contratos que obviamente están expresados en dólares o una cláusula indexable ligada al dólar, tienen como característica que van estrechando o van acotando cada vez más el margen de registro del contrato dentro de la economía formal. Es decir, empieza a tener una dominancia mayor en el proceso económico y monetario la economía informal por sobre la economía informal, por sobre la economía formal. Eso es una característica que está para mí muy bien explicada en Ávila, es una característica fuerte, consistente respecto de cuál es la lógica de la economía bimonetaria de facto, de una economía bimonetaria que opera como tal en los hechos. Ellos ven ahí además un riesgo que tiene que ver con la idea de que si la economía monetaria, o la economía, bimonetaria, de facto, continúa creciendo al punto tal de alcanzar como hipótesis una situación de dolarización de cerca del 80-90% de los activos de la economía, lo que sucede es que la demanda de dinero en pesos cae a cero. Es decir, converge a cero en un eje de ordenadas y abscisas. Si converge a cero significa que la gente deja de mandar absolutamente o completamente el dinero moneda nacional. Si eso pasa, la inflación va infinito. Esa es una relación que es interesante para pensar la idea que está por detrás del pensamiento neoliberal, que es la idea de que cuando hay un proceso de hiperinflación, lo que sucede es que hay un repudio completo de la moneda nacional. Es decir, ese es el proceso que está por detrás de la idea de expandir un fenómeno de dolarización de la economía. Y por eso la idea de sustitución, según el diagnóstico liberal, viene justamente a resolver ese problema, es decir, sustituir para justamente evitar que la demanda de dinero en pesos converja a cero, porque ocurrido esto, el proceso hiperinflacionario es un proceso que detona consecuencias de todo tipo a nivel social, a nivel de pobreza, etc. Hay un elemento que introducen que es la idea de irreversibilidad del proceso, que es un elemento interesante también porque la apuesta por la dolarización es una apuesta que se explica justamente en la medida en que el proceso se vuelve altamente irreversible, es decir, las probabilidades de que una dolarización se revierta son muy escasas. Aunque hay ejemplos, hay por ejemplo un caso, en la República Dominicana durante la época de Trujillo sale de la dolarización, es un ejemplo histórico, habría que estudiar bien cómo es ese proceso de salida, pero es un proceso de salida que marca que la irreversibilidad no es absoluta. Zimbabue pasa lo mismo, entre el 2012 entra en la dolarización y hace poco tiempo salió, es decir, se desdolarizó la economía, pero el resto de los casos no. El caso ecuatoriano no logró revertir ese proceso, el caso de El Salvador tampoco. Yo el caso de Panamá lo dejo aparte porque Panamá tiene una cultura que ya desde casi la formación de su estructura constitucional aceptan el dólar como moneda
moneda que funciona simultáneamente con los balboa, que funcionan solamente en circulaciones de pequeña denominación. Pero esas son condiciones que son interesantes. Lo que hacen básicamente estos planteos es sostener una tesis fuerte respecto de el fundamento financiero o el fundamento macroeconómico del tipo de cambio fijo. Esto significa que básicamente un modelo dolarizado tiene que tener en principio el tipo de cambio fijo porque es lo que sostiene el equilibrio entre la circulación monetaria de la economía, entre la cantidad de billetes y monedas que circulan durante todo un año en la economía y la cantidad de veces que circula eso durante el año en la economía. Eso debiera ser igual al balance de pagos. Nuevamente es la lógica del patrón oro, es decir, el patrón oro decía balance de pagos, medios de pago dentro de la economía deben estar equilibrados. Lo que dice este modelo es básicamente lo mismo, es decir, traen la lógica del modelo del patrón oro, pero presentada a través de una correlación entre monedas blandas y monedas de reserva, que sería en el caso del hemisferio occidental sería el dólar, pero también esto podría pensarse en los mismos términos con el euro. De hecho hay casos, o no sé, el caso de Bután, por ejemplo, tiene una relación de conversión similar con la rupia. Es decir, hay otros casos que salen de la lógica de dolarizar en el sentido de ir a una moneda de reserva fuerte exclusivamente como puede ser el dólar. Pero esa es un poco la lógica que está por detrás. El plan de dolarización, muy rápido en esto. El plan de dolarización tiene 4 fases. Tiene una primera fase que es la fase de conversión, que es la que está discutida en los medios, es decir, ¿cuál sería el tipo de conversión para que podamos dolarizar? 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1500, bueno, nadie sabe muy bien por qué aparecen ahí hay dos fenómenos que están incidiendo, dos fenómenos financieros que están en el corazón del problema macroeconómico, que son, por un lado, la caída del nivel de reservas, ¿sí?, internacionales. Ya el Fondo Monetario está marcando en la última revisión de agosto, marca que las reservas negativas están en torno a los 10 billones de dólares y estamos muy abajo en el nivel de reservas. 10.000 millones. Sí, en el nuestro 10 millones. Sí. Si no sería un abismo que... Sí, 10.000 millones, pero hay, bueno, así está, y así se suele trabajar también, pero es así. 10.000 millones de dólares negativos, y en paralelo a esto, la política de esterilización del Banco Central, explico esto rápidamente. La política de esterilización del Banco Central es la misma política de esterilización que usaba la ley de entidades financieras, o que introdujo la reforma financiera del 76 en el Banco Central con el funcionamiento de la cuenta de regulación monetaria. ¿Qué es esto? Significa que el Banco Central esteriliza, quita pesos de la economía utilizando un mecanismo de emisión de letras del Banco Central, que ahora se llaman LELIQ y NOTALIQ, según el plazo, o históricamente se llamaron BAM, bonos de absorción monetaria. Hay muchos nombres que puede tener esto, pero el Banco Central tiene un instrumento propio que absorbe la liquidez y a cambio paga una tasa de interés. Como esa tasa de interés es exponencial, es decir, es una tasa compuesta, el crecimiento es igual que el crecimiento del contagio del COVID, básicamente. No son lineales, son exponenciales, son curvas, son funciones que tienen esa característica, son funciones exponenciales. El aumento de los intereses ligados a la emisión de letras del Banco Central para absorber la cantidad de dinero de la economía crece exponencialmente, con lo cual es un círculo que todo el tiempo va creando mayor cantidad de dinero. Si en la teoría clásica de la inflación se dice que el dinero provoca, la emisión de dinero provoca inflación, y esta teoría está cuestionada, en un contexto como este, donde la forma que tiene el Banco Central de contener la escalada de la subida del dólar, subiendo la tasa de interés a niveles que hoy están en torno a... La tasa nominal está a 118, así que habría que hacer el cálculo de la tasa real, pero está en el 140% la tasa. Yo no lo hice el cálculo, pero debe estar en torno a eso. Claro, eso provoca una expansión, producto de la tasa de interés que pagan estos instrumentos, que es descomunal. Eso explica hoy en día el principal factor de variación o de modificación de la base monetaria del sistema. Incluso los liberales, si vamos a por ejemplo, Carlos Rodríguez en el 86, tiene un trabajo donde estudia críticamente la cuenta de regulación monetaria del Banco Central, y el análisis que él hace sobre ese proceso como factor explicativo del proceso inflacionario es aplicable completamente a lo que hoy pasa con el funcionamiento de las letras de liquidez del Banco Central. Entonces ahí hay dos elementos, por el lado de la caída del nivel de reservas internacionales y por el lado del aumento de la política de esterilización del Banco Central, que es exponencial, que impiden establecer un valor claro, un valor
aproximado y estable de cuándo sería ese tipo de conversión. Ese es un poco el problema que hay en todo esto, pero sí, está claro que son valores que tienden a crecer cada vez más, porque más que tienden a crecer, vuelven imposible un proceso dolarizador, porque el nivel que tenés que conseguir de dólares no lo tenés para ni siquiera ponerlo arriba de cero. Entonces, eso es un problema digamos, de implementación práctica de una política de estas características. Pero ellos discuten la regla de conversión. Lo que es interesante en el modelo de Ocampo es que es interesante, yo no comparto, me parece que tiene un problema teórico fuerte, es que trayendo sobre la mesa los fundamentos de la teoría de las finanzas, básicamente lo que hace Ocampo es, digamos, dividir el Banco Central, el balance del Banco Central en dos balances. Dice, el Banco Central son dos bancos. Hay dos bancos en uno. Hay un banco que es monetario. El Banco Monetario tiene un balance con un activo conformado estrictamente por las reservas internacionales y un pasivo formado estrictamente por la base monetaria. Ese es el Banco Central Monetario, es esta teoría. Y hay un segundo balance que es el balance financiero, es el Banco Central Financiero, cuyo balance tiene en el activo, tiene las letras intransferibles que en algún momento el gobierno nacional le pasó al Banco Central para hacerse cargo del pago del Fondi y Fondoy, que era para el pago de deuda externa e intereses financieros, o para el aumento de las suscripciones de la cuota con el Fondo Monetario en el caso de Macri, el gobierno de Macri. Bueno, esas letras intransferibles, que son letras que tienen una estructura financiera, son letras a 10 años que pagan al final de recorrido, es decir, pagan al final en el último, al vencimiento, mejor dicho. Tiene una tasa de interés, que es una tasa de interés que es el rendimiento implícito de las reservas internacionales, o la tasa LIBOR, cualquiera de los dos. Esa tasa de interés la calcula, digamos, la termina calculando el Ministerio de Economía. Hay una tasa de interés, pero dice, bueno, esto no tiene tasa, o en realidad lo que dice Ocampo es, dicen que esto no tiene tasa, ese instrumento lo tiene el Banco Central, ese instrumento afecta el patrimonio neto del Banco Central, lo que hay que hacer con ese instrumento es sustituirlo. Eso está en el activo del Banco Central Financiero, pero en el pasivo están las letras de esterilización monetaria que también generan un interés. Entonces, este interés que está acá en este pasivo es lo que está financiando el déficit fiscal, y la garantía de ese financiamiento del déficit fiscal son los depósitos de los ahorristas. Eso es un poco el planteo que está por el fondo, que tiene cosas que son reales, digamos. Es cierto que el déficit fiscal está financiado con la emisión de estas letras, pero no es conceptualmente admisible que se pueda digamos, dividir en dos el activo y el pasivo del Banco Central como si fuesen dos bancos distintos, por una razón lógica. El Banco Central no es un banco comercial, el Banco Central es un banco que no quiebra, no tiene capacidad de quebrar. Por más que se hable en la prensa, también lo dice Melconian, de que el Banco Central está quebrado porque su patrimonio neto es negativo, el Banco Central tiene una facultad, cualquier Banco Central del mundo, que es emitir dinero. Emite dinero, compra reservas y equilibra. Por supuesto que eso tiene impactos en la macroeconomía, pero sostener que está quebrado como si esto fuese el caso de un banco comercial es algo que no es admisible desde el punto de vista de cómo funciona la naturaleza de un banco central, que es un agente del gobierno nacional en sus orígenes y que tiene como función la de emitir dinero. Ese creo que son los puntos más significativos de la lógica que está por detrás de esto. El segundo punto del proceso dolarizador, una vez que se hace esa conversión, es dolarizar, es decir, sustituir todos los pesos por todos los dólares de la economía nacional. Y ahí Ocampo lo que dice es, esto no lo podemos hacer de un día para el otro, porque justamente las reservas son negativas y esa relación de conversión no es automática, no la podemos hacer de forma tal de que hagamos una cuenta hoy, nos dé un tipo de cambio de equilibrio, ese tipo de cambio haga bajar la tasa de interés para que converja con la tasa de interés internacional y eso nos permita volver a los supuestamente mercados financieros. Eso no se puede hacer por estos dos problemas, por el lado de por el lado de las reservas internacionales que son negativas y por el lado de la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Esto impide hacerlo de una manera directa. Descontando que además este problema parte de la deuda externa del país con mercados voluntarios y con organismos internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario, que agrega un condimento más de imposibilidad de llevar adelante esta ecuación. Pero él dice Ocampo, bueno, como hicimos esta división del Banco Central en dos, lo que vamos a hacer ahora es
buscaba una manera de administrar la reestructuración de estas deudas. ¿Cómo? Vamos a conformar un fideicomiso en el exterior que le llama Fondo de Estabilización Monetaria, perdón, que es un fondo que estaría localizado en jurisdicción del exterior, con ley jurisdiccional en el exterior, que se encargaría de absorber todo el activo, todo el pasivo del Banco Central, o todo el activo y el pasivo de estos dos bancos centrales, el monetario y financiero, reestructurarlo y en 4 años llevar adelante un proceso de liquidación del Banco Central. En el medio lo que tendría que existir es lo que Ávila llama el tercer proceso de reformas, que son las reformas vinculadas con el sistema bancario y las reformas estructurales de la Argentina, que son las reformas de privatización, de liquidación de activos, etcétera. Y las reformas bancarias son aquellas que están orientadas a extranjerizar toda la economía, todas las finanzas, es decir, poner todos los bancos en manos de bancos del exterior para que eso permita que, de alguna manera, la función de prestamistas de última instancia, que desaparece al desaparecer una noción clásica del Banco Central, quede absorbida por fondos de liquidez del exterior vinculados con la banca internacional. Esto es imposible de hacer, básicamente porque si uno lo mira desde el punto de vista de la consistencia temporal de un proceso de estas características, si vos no tenés hoy reservas para poder establecer un tipo de cambio mínimamente de equilibrio que te permita arrancar, tenés que administrar 4 años una estructura de activos y pasivos de un banco central, y en el medio hacer las reformas que son reformas de corte, de reformas estructurales, se vuelve un poco complejo que lograr establecer garantías mínimas de éxito para el mediano plazo. Es decir, en 4 años esto no podría hacerse bajo ningún punto de vista. Ávila tiene una visión diferente. Ávila dice, esto se tendría que hacer en 6-7 meses. Es decir, habría que largar el proceso de conversión y a la par pensar un programa fuertemente de reestructuración del Estado. No hay mucha diferencia entre esto y la lógica del plan de convertibilidad, excepto en un punto, que es el plan de convertibilidad no sustituía la moneda, lo que armaba era un anclaje. Esto es más que un anclaje, esto es decir, la moneda desaparece, aparece el dólar como moneda de curso forzoso o de curso legal, no desaparece también la idea de curso forzoso, la moneda de curso legal pasa a ser el dólar, y en función de eso se trabaja sobre todo una nueva lógica del ordenamiento económico. Esa sería un poco la idea que está por detrás. El punto cuarto es la apertura comercial. Es decir, todo esto funciona si la Argentina tiene una desregulación absoluta del sector externo, de la cuenta capital, y permite el libre ingreso del flujo de fondos del exterior y el comercio a través de mercados integrados, como puede ser el mercado Mercosur, Unión Europea, mercados en países asiáticos, etc. Esta es un poco la lógica que está por detrás. Hay algunos temas que, bueno, el otro punto que también es importante mencionar es el proyecto intenta dar una respuesta al problema de los depósitos atados a los fondos de liquidez, a las letras de esterilización del Banco Central. Lo que dice Ocampo es, ahí se emite un contrato, que es un contrato que está respaldado en activos del país, ¿sí? Es un tipo de contrato, no están obviamente presentados los modelos de contratos, pero es un tipo de contrato que transforma, que respalda los papeles comerciales, que serían los depósitos de los ahorristas, con activos del país. Es decir, esa sería un poco la lógica. Entonces eso permitiría que en un plazo no mayor a 270 días los depositantes cobren esa plata y no ingresen en un plan Bonex al estilo del 89. Ese es un poco el plan. Tiene problemas porque, bueno, 3 o 4 problemas institucionales que hay en torno a esto. Tiene que ver con el hecho de que primero la Carta Orgánica del Banco Central no permite que la administración del Banco Central quede delegada en un órgano externo. Esto no está permitido, así que eso de mínima aplicaría una reforma de la Carta Orgánica para establecer ese punto, digamos. En segundo lugar, ningún banco central del mundo, y la Argentina tampoco, tiene permitido, es decir, hay una regla específica que prohíbe a los bancos centrales disponer disponer activos o, digamos, realizar inversiones sobre activos que carezcan de liquidez en un mercado inmediato, porque lo que se establece en torno a la inversión de los activos de los bancos centrales es que la liquidez les dé garantía al Banco Central de poder manejar la política monetaria y financiera de un país en contexto de inestabilidad financiera, con lo cual
los activos tienen que tener inmediata capacidad de ser liquidados en mercados seguros. Poner todo el paquete de activos y pasivos del Banco Central con estas características que tienen sobre todo los pasivos del Banco Central en manos de un fondo del exterior que nadie sabe bien cuál sería, cómo se organizaría, etcétera, bueno, implicaría una pregunta fuerte respecto de qué capacidad tendría ese fondo para transformar estos fondos en fondos líquidos, ¿no? Ese es un problema y esa regla está expresamente prohibida en la estructura de la Carta Orgánica del Banco Central. Es decir que, por donde ustedes miran el problema, yo no quiero meterme tanto en las discusiones sobre los efectos sociales porque son conocidos, digamos, todos sabemos que ahí hay un proceso que cualquier medida que se tome para ir hacia un proceso de sustitución de monedas implica un salto evaluatorio abismal, que eso va a ver que de alguna manera que eso provoca problemas en términos de pobreza, hay riesgos enormes vinculados con la profundización de una política de déficit de cuenta corriente sostenido en el tiempo, como ocurrió en la época de la convertibilidad. Hay una eliminación absoluta de la capacidad del Banco Central de hacer política monetaria, que también es un problema grande, digamos, que los bancos centrales tienen esta función, aun cuando los bancos centrales de países con monedas débiles, esa función es más limitada en la capacidad de producir efectos que lo que puede tener, supongamos, la Reserva Federal, que mueve un cuarto de punto la tasa de interés y vuelan lujo financiero de todo el mundo hacia Estados Unidos. Digamos. No es lo mismo, la capacidad de transmitir efectos es siempre mucho más acotada, pero sigue siendo una herramienta útil la política monetaria. ¿Cuánto tiempo me queda? No, tenés. Bueno, sí, ¿no? Sí. No. Vamos bien. Creo que, digamos, eso es un poco el planteo que tiene esta visión. Después hay otras críticas que para mí son importantes, vinculadas con la visión de Ocampo. Ocampo dice básicamente, Ocampo se mete con dos cosas, se mete con las letras intransferibles y se mete con las letras de estabilización monetaria del Banco Central. Respecto a lo primero, dice básicamente que ahí él hace toda una discusión acerca de que si se sostiene que son letras que no tienen tasa de interés, esto es un error desde el punto de vista de la teoría financiera, lo cual es correcto. Digamos, la emisión de letra tiene una tasa de interés, pero lo que pierde de vista ese argumento es que en realidad la estructura, el prospecto de emisión de la letra tiene una tasa de interés, como decía antes, que es la tasa mayor entre el rendimiento de las reservas internacionales o la tasa LIBOR menos un punto. Es decir, hay un instrumento, hay una tasa de rendimiento. Esa tasa de rendimiento está acordada obviamente políticamente porque el gobierno está tomando un financiamiento del Banco Central y por una razón lógica se fija una tasa de interés que puede no ser de mercado. En todo caso la discusión sería esa. Pero lo que dice básicamente es que hay que usar ese instrumento como una tasa de mercado. Esa tasa de mercado hay que tomarla teniendo en cuenta los bonos emitidos por el gobierno que tienen mercados voluntarios al 2036, y esa tasa de descuento es la tasa de descuento que hay que aplicarle a estos títulos. Esa tasa de descuento da básicamente que los títulos que hoy están valuados en 60.000 millones de dólares pasan a estar valuados en cerca de 26.000 millones de dólares, un tercio, por la tasa de descuento que tienen. Obviamente, claro, lo que nos dice es que después cuando tenés que pagar el capital tenés que pagar todo, no tenés que pagar. Si lo estás vendiendo un tercio, después tenés que pagar el total. Claro. Respecto de la política de las letras de esterilización del Banco Central, bueno, pasa lo mismo. Claro, tienen un rollover permanente y hay una discusión profunda que ahora podemos meternos un poco más en esto, que es el hecho de que, si bien la Carta Orgánica dice que los adelantos transitorios se pagan entre los 12 meses, a los 12 meses el Banco Central vuelve a rolear esa deuda. Entonces ahí hay un proceso permanente donde pareciera ser que la tasa de interés desaparece, digamos. Esto es un problema, eso sí es un problema, me parece importante, que no tiene mucha solución, excepto que se piense en una nueva regla técnica sobre el manejo de las reglas de los circuitos de financiamiento con el Tesoro. Lo que después está, digamos, el modelo Melconian o Burlich es un modelo atenuado de dolarización, porque lo que dice básicamente es también el reconocimiento de la situación del bimonetarismo en la Argentina. Es un hecho real, esto está pasando.
lo que dice básicamente es que hay que reconducir esto a una regla de formalización que implicaría, no tienen, o por lo menos no está dicho expresamente qué implicaría en términos de pasos futuros, pero sí habría por lo menos un proceso de evaluatorio muy profundo. Eso me parece que es un punto clave. No hay una explicación clara acerca de si ese proceso sería el inicio de un régimen de tipo de cambio fijo o con algún grado de fluctuación libre o sucia. Esto tampoco está explicado. Lo cierto es que las economías de países emergentes tienen problemas cuando hacen alguna de estas cosas, es decir, o tienen el tipo de cambio fijo y no tienen capacidad de absorber los shocks externos, o liberan mucho tipo de cambio y vienen problemas vinculados con la especulación financiera. Es decir, ahí hay una decisión que tomar. Sí me parece un grado de claridad en el planteo de Melconian acerca de que el régimen de cambios, el modelo de regulación cambiaria tiene que ser modificado, es decir, cuando él habla de que pasamos del cepo a la telaraña, a mí me parece que es una metáfora interesante del grado de la falta de comprensión que hoy tienen todos los actores económicos respecto de cómo funcionan las regulaciones cambiarias. Ya nadie sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia cambiaria, y esto me parece que sí es un problema clave de todo el proceso económico-financiero, ¿no? La visión que yo tengo sobre esto, y con esto vamos al tercer punto de la presentación, es que de alguna manera el problema central de la economía argentina, si bien está pensado como un problema inflacionario, no es la inflación. Lo que no quiere decir que la primera cuestión a tratarse en un proyecto de reforma o de un proyecto de renovación de la política económica no sea la inflación. Es decir, la inflación se vuelve un problema urgente en la Argentina, cada vez más urgente porque hay rasgos subjetivos en el comportamiento de los precios, en el comportamiento de los actores con relación a los precios que tienen características típicas de una hiperinflación, aun cuando objetivamente todavía no estemos en un nivel que en la versión más conservadora indicaría que si la inflación está en torno al 50 mensual estaríamos en una hiperinflación. O sea, objetivamente todavía no estamos en ese proceso mínimo de hiperinflación. Tenemos un régimen de altísima inflación sostenida, pero hay elementos subjetivos que dan cuenta de que estamos caminando hacia ese lugar o que los actores económicos se manejan con esa lógica. Los contratos están dolarizados, la economía está fuertemente atada a contratos cada vez más cortos, cada actor económico que hace una transacción de mediano a largo plazo busca una cobertura en dólares para cubrir la diferencia de tipo de cambio. Hay reglas de indexación muy profundas en materia de salarios, en materia de precios. Es decir, hay reglas que yo estoy diciendo criterios que están en las normas de contabilidad. Digo, estos criterios los fijan las normas de contabilidad y dicen, bueno, básicamente esto, que si están dando estos criterios, la economía tiene rasgos de hiperinflación. Este es un problema en la Argentina. Yo no creo que sea el problema central, pero sí creo que es el problema más urgente, lo cual significa que hay que ordenar una política antiinflacionaria para salir de la cronicidad inflacionaria, pero a su vez hay que poner por detrás una lógica que creo que una lógica de decisiones políticas que prioricen un aspecto central, que es el que no se discute en la Argentina mucho, y es el que me parece a mí que está en el corazón de la ilusión que hace la discusión sobre la dolarización. Lo que quiero decir es que mi impresión es que la dolarización está montada sobre el objetivo de no discutir el problema central de la Argentina, que es la pobreza. Esta es un poco la idea que yo tengo respecto de esto. Todos los que discuten dolarización no quieren discutir el problema central, que es la pobreza. Es decir, se piensa la política económica sin pensar el corazón de ese problema, y es que la economía política tiene como función esencial establecer reglas destinadas a salir de la miseria y a maximizar el bienestar general. Esta es una idea básica, es una idea ética. Acá se puede ser de derecha, de centro, de izquierda, pero es una idea básica. Si la economía no sirve para maximizar el bienestar general, si deja de ser una ciencia social, si la economía no se piensa como un conjunto de herramientas destinadas a resolver el problema de la pobreza, pierde el norte. La economía pierde el norte y aparecen estas discusiones sobre flujos financieros, tasas de descuento, cosas que el común de la sociedad no termina de comprender muy bien, aun cuando, Argentina está pasando por un proceso que es hasta paradójico, tiene casi niveles la semana pasada vi un dato de uso de la capacidad instalada, está cerca del 70%.
Pero la pobreza en la Argentina es enorme. Los niveles de pobreza están cercanos al 50%. Es decir, incluso hasta la lógica clásica del pleno empleo está en crisis en la Argentina. Es decir, si hay pleno empleo, los salarios son extremadamente bajos y no cubren la canasta básica siquiera. Es decir, hay problemas de indigencia y problemas de pobreza que no están asociados al motor del trabajo como un mecanismo que está orientado a resolver este problema central. Claro que, insisto, nuevamente acá la inflación es central, porque la inflación te come los salarios. La inflación a su vez te provoca saltos devaluatorios y eso hace que, en definitiva, la capacidad de tener un sistema virtuoso que saque a la sociedad de la pobreza no produzca efecto. Pero, de vuelta, la idea central me parece a mí que es, detrás de la dolarización, lo que es una voluntad para no discutir el problema de la pobreza. Porque discutir el problema de la pobreza implica discutir dos cosas, y acá viene la idea de cómo reorganizar la economía sobre nuevas bases. Las nuevas bases son pensar una economía una economía pensada en términos de una economía en un sistema democrático requiere que el sistema democrático piense cómo la política va a sacar a la sociedad o al 50% de la sociedad de la pobreza. Si la democracia no piensa esto, la democracia piensa el tributo básico, porque la mitad de la población empieza a despegar de la democracia. Entonces acá empiezan los problemas que hacen que los pobres terminen votando a Milei, que los pobres se desconecten fuertemente de las bases sociales del peronismo y le digan chau al peronismo y vayan hacia una opción distinta, que es una opción que claramente no está pensando en los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto no hay ninguna duda. Entonces, si la economía no piensa cómo resolver el problema de la pobreza, si la política sigue funcionando sin hacerse la pregunta central de la política, que es cómo gobernar, cómo crear gobernabilidad, cómo crear políticas públicas en un país que tiene 50% de pobreza, falla la política por efecto por la transformación autoritaria de la democracia. La democracia empieza a ser cada vez más autoritaria y en paralelo empieza a pasar esto. Se discuten cosas que no son el centro del problema. El centro del problema es la pobreza. ¿Qué pienso yo respecto de todo esto? Bueno, la relación entre precios y pobreza tiene que ver con que el precio es un instrumento de distribución y asignación de recursos elementales. Si ese sistema de precios falla, los modelos de distribución se distorsionan completamente y hacen que los que tienen capacidad de tener dólares se enriquecen, los que están atados al peso se empobrecen. Entonces los que están acá atados al peso, los trabajadores de Rappi, quieren salir corriendo a tener los dólares, los que están acá le dicen no porque los dólares los ponen afuera. Todo ese proceso genera un círculo que termina desintegrando el sistema económico y monetario nacional. Esa es un poco la lógica que está por detrás. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Me parece a mí que pensar una economía orientada a igualar socialmente desde abajo hacia arriba, es decir, recrear condiciones de movilidad social que pongan en igualdad o que tensionen la igualdad social para que los que están en los sectores más desfavorecidos de la pirámide puedan tener una reconversión de la posición institucional de la estructura argentina o de la estructura social argentina. Claro que no es fácil sacar de la pobreza a la mitad de la población. Esto me parece que es el desafío central de la economía política hoy en la Argentina. Lo que yo creo que de base, lo que debiera existir es, digamos, un plan que sea una malla mínima de contención que cree colchones para absorber el impacto de la crisis. Esto es, en cualquier plan orientado a estabilizar el problema de la inflación va a aparecer el problema de la devaluación del tipo de cambio. Esto va a estar en cualquier plan. Entonces no hay forma, si allá hay una pared, esa pared, vamos de frente con esa pared, eso no hay forma de evitar el choque, eso va a estar. Entonces, ¿sabes qué? Podemos no decirlo, podemos decirlo. Si no lo decimos, somos progresistas, si lo decimos, somos de derecha, no, hay que decirlo, esto va a pasar. No se puede eludir más este problema. Esto no se puede eludir más. Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea sostenible en el tiempo, creando un colchón que amortigue el impacto en los niveles de pobreza de la sociedad? Bueno, yo creo que acá la clave sería tener un programa de contingencia que esté orientado a amortiguar la suba de precios, la escalada devaluatoria, y el componente central de ese programa tiene que ser una política pública distinta sobre el sistema de subsidios a los sectores populares, primero, ahora voy a eso, y en segundo lugar, un estímulo a la producción de tres cosas: alimentos, bienes sanitarios y bienes de resguardo. Vivienda, salud y
alimento, alimentación, vivienda y salud. Estas son las tres cosas esenciales que el Estado tiene que encarar en un proceso de transformación económica de la base, de las bases del país, de las bases económicas del país. La política de subsidios, a mi modo de ver, fracasó. Los últimos 20 años fueron años donde la política de subsidios fue procíclica. Es decir, los subsidios crecen sistemáticamente sin importar si estamos en una época de bonanzas o una época de escasez. Y la lógica del subsidio tiene que funcionar con una estructura contracíclica, es decir, no, digamos, restringirse o contraerse en épocas de bonanza y expandirse en épocas de escasez. Esta tiene que ser la lógica. Esto no funciona así porque ahí hay algo de la lógica del derecho adquirido que opera y la lógica de los sectores que hace que el subsidio empiece a tener un peso cada vez más grande en la economía. No es el peso mayor del gasto público, por supuesto, pero es ahí hay una cuestión central sobre cómo se usan los subsidios. Hay una pregunta que yo tengo y que tengo en mi cabeza, no tengo respuesta, es ¿por qué subsidiar personas cuando se pueden subsidiar comunidades, por ejemplo? Esta es una pregunta. ¿Por qué un subsidio va a tal o cual y no va a una comunidad que le permite a la comunidad con eso crear reglas comunitarias nuevas? Y acá viene el segundo punto, la economía. La economía sigue en la Argentina, la política económica sigue pensando en la economía bajo la idea de que la única economía posible es la economía de mercado. La economía de mercado es una economía que maximiza ganancias o utilidades, reduce el extremo costo y compite en mercados que en realidad no son competitivos, ¿sí? Es decir, son mercados fuertemente oligopólicos, pero supuestamente compiten entre sí. Esa economía está financiarizada y es una economía de grandes empresas. En realidad las pequeñas y medianas empresas no están en esa economía participando activamente, están medio que se quedan del mapa. Los sectores populares tampoco están en esa economía porque la economía social, la economía popular no entra directamente a ese mercado, pero la política pública cuando trata la economía popular la trata como una economía de mera asistencia o de trabajo sobre los sectores vulnerables. Eso está mal, eso es lo que hay que modificar, me parece a mí, en la Argentina, y para modificar eso hay que trabajar sobre la idea de que la economía social, la economía popular son actores claves para el funcionamiento o el fortalecimiento de los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Los tres factores de la producción. ¿Cómo hacer este proceso? Bueno, es muy complejo, pero lo que creo es que la economía social debería insertarse fuertemente dentro de la economía política. Para insertarse dentro de la economía política, además de trabajar sobre los factores de producción, es decir, pensar reglas claras sobre el uso de la tierra, sobre el uso del capital, sobre el uso del trabajo, hay que pensar reglas claras vinculadas con la relación entre capital y el trabajo a partir de la reforma de la legislación laboral. Esto es algo que tampoco se va a poder eludir mucho tiempo más. Algún tipo de configuración de propuestas para discutir la reforma laboral, todos los sectores tienen que tener. Hay sectores que tienen una idea, hay otros sectores que no tienen ninguna idea y ocultan el debate o aplazan el debate. Hay que tener un debate sobre este problema. Hay que encontrar un punto de consenso. Tal vez el punto de consenso es que a nadie en la Argentina se le ocurre que se puede eliminar la garantía de la indemnización por despido arbitrario, por ejemplo, o la indemnización por despido. Digamos, esto es un punto, me parece que base. Es decir, ahí hay que pensar cómo reestructurar el sistema de funcionamiento de las relaciones laborales, y creo que es una reforma clave en un proceso de discusión sobre el problema inflacionario. Eso me parece clave porque eso permite activar nuevos mecanismos que vigoricen el uso de los factores de la producción. El otro elemento es el uso de la tierra no puede ser un uso vinculado con violencia social. Este es otro elemento que hay que introducir en la discusión de la política económica. Cuando vos mirás el uso de la tierra, mirás Vaca Muerta es un proyecto que está atravesado por violencia política y violencia social. Van, explotan los recursos. Lo que pasa con las comunidades campesinas indígenas en Vaca Muerta o en zonas de litio, a nadie le interesa. Los desplazan, la fuerza. Y esto es un eje común en toda América Latina. Acá se ve por ahí menos, está más velado, pero es un eje central de la discusión sobre cómo es el uso de este factor de la producción. Entonces ahí tiene que haber un acuerdo. No se puede explotar un recurso de estas características sobre la base de un uso violento de ese recurso.
lo cual implica meter de vuelta una discusión sobre la política económica a través de un cariz fuertemente democrático. Las relaciones de exportaciones de mercancías también, en el sector externo de la Argentina es un sector que, si vos mirás el plan del Fondo Monetario Internacional, el fondo te dice recomponer reservas, reequilibrar la balanza de pagos, pero no me importa en última instancia si la sequía que tuviste el año pasado te puso en terreno negativo, porque en realidad, por otro lado, yo te voy a plantear una política de cambio climático. Bueno, esto no va porque eso es contradictorio. El Fondo Monetario en ese sentido está llevando adelante un plan vinculado con la Argentina, y la política pública del gobierno nacional está desconociendo que profundizar un modelo exportador basado en vaca muerta y en el litio exclusivamente, sin un control claro, o sea, una regla clara de sostenibilidad del uso de la tierra y de los recursos naturales, pone en crisis al país en términos de la agenda climática. No se puede reconstituir el nivel de reservas, no se puede reconstituir el nivel de la balanza comercial apostando exclusivamente a una profundización del modelo exportador, porque esto estalla en términos ambientales. Y eso es un problema que también hay que discutir en estos términos, y que es una discusión que, por eso la discusión de la dolarización me parece que es tan atractiva, porque saca de lado todas estas discusiones, digamos, que son discusiones que nadie quiere dar en la Argentina. El otro punto tiene que ver con el problema del consumo y la inversión, que están atados directamente a cómo el Estado establece un sistema impositivo, es decir, cuánto queda de libertad para el consumo y para la inversión a partir de las relaciones tributarias que el Estado establece. Entonces, vamos a partir por el lado, digamos, desde una mirada progresista de esto, lo que pone en cuestión es el sistema de tributación argentino. Esto para mí es clave. Es decir, que tampoco es una discusión que está en el modelo dolarizador. Es decir, ¿cómo va a ser el sistema de tributación de la República Argentina? Hoy se tributa en la Argentina de forma errónea. La capacidad del Estado de recaudar impuestos es ineficaz desde todo punto de vista. Agarren cualquier impuesto, el que quieran, impuestos sobre mercancías, impuestos sobre factores de producción, impuestos sobre ingresos, y en todos los planos hay problemas de recaudación tributaria. Problemas evidentes, es decir, el Estado no puede recaudar bien impuestos porque las corporaciones son muy grandes, pero también porque el Estado no sabe instrumentar políticas de recuperación alternativa de tributos, porque la política criminal ligada a la recaudación de impuestos a través de los delitos de evasión tributaria falla sistemáticamente, porque los jueces protegen a los evasores, porque las sociedades offshore construyen un sistema que favorece la evasión fiscal. Por la razón que sea, la Argentina no puede cobrar tributos bien, de forma sistemática. Y a su vez hay una política que también se ha utilizado de forma equivocada en el tiempo, porque se ha hecho un abuso de esto, que es la política de blanqueo impositivo. No se blanquea una vez en un periodo extraordinario de tiempo, con una cuestión de emergencia, sino que se blanquea regularmente. Todos los gobiernos tienen su ley de blanqueo. Y esto es otro gran problema, porque la apuesta, la creación de expectativas de la sociedad es a no pagar el impuesto a la espera del nuevo blanqueo impositivo. Cuando vos mirás, y a mí me ha tocado ver, no voy a contar ningún caso porque no puedo, pero he visto muchas de las declaraciones del blanqueo impositivo del último gobierno. Cuando vos ves los bienes que hay en el exterior, decís, pero con esto pagás la deuda externa, con esto pagás resolver los problemas de la Argentina, con esto recomponer la balanza de pagos en 10 minutos. La Argentina a lo largo del tiempo, producto de déficit crónicos, inflación crónica, fraudes sistemáticos al Estado, ha puesto en el exterior una cantidad enorme de riquezas dolarizadas que no están en la economía argentina. Es decir, no sé si hay tanto un problema hoy de restricción externa como un problema de que los dólares están escondidos y quienes los tienen no los quieren poner sobre la mesa. Ahora, para que esto pase hay que cambiar la lógica de las expectativas. No vas a agarrar a todos los grandes empresarios del cogote para que traigan la plata, porque eso no sucede, no va a pasar. Miren lo que pasó con el pomposo proyecto de que la deuda externa la paguen los que habían evadido los impuestos. No pasó nada, no iba a pasar nada. No tiene capacidad tampoco el Estado de construir herramientas de decomiso o de incautación de tributos en el exterior, porque los convenios de cooperación internacional no lo permiten. Es decir, ese proyecto que tuvo el gobierno, el kirchnerismo, fue un proyecto que fue pura ladrillo, totalmente. No había forma de que ese proyecto pudiese tener fuerza en un plan concreto de recuperación tributaria.
Hay otros problemas ligados a esto que tienen que ver, lo menciono rápidamente, tiene que ver con el hecho de que también el gasto público en la Argentina funciona mal. El Estado funciona mal cuando ejecuta el gasto público porque es ineficaz. Entonces, ahí hay que establecer una discusión sobre las relaciones entre eficiencia y eficacia. Los neoliberales dicen que el gasto tiene que ser eficiente, el progresismo tiene que decir, la izquierda tiene que decir, lo que tiene que construir la política de gasto público es eficacia. Es decir, es primero una lógica de eficiencia para utilizar bien los recursos, pero que a su vez eso provoque impacto. Eso significa hacerse preguntas básicas. ¿Cuántas casas? ¿Cuántas cloacas? ¿Cuántas luces? ¿Cuántas plazas? ¿Cuántas escuelas se construyen anualmente en barrios, en provincias, a nivel nacional? Todo eso forma parte de una discusión sobre la forma en que el Estado ejecuta el gasto público, que es ineficaz justamente por esto, porque la manera en que está funcionando hace muchísimos años la lógica del gasto público está ligada a tres problemas. Financiamiento político para medios indirectos, que es ilícito. Fraudes al Estado. Vos vas a cualquier ministerio en la Argentina y mirás las zonas, las direcciones de compras del Estado, empezás a escarbar un poco, movés un poco la pintura y atrás te encontrás con grandes fraudes al Estado. Preguntás un poco más o investigás un poco más y del otro lado tenés una red de contratistas que tienen casas en el exterior, en Miami, en las Islas Caimán, en Europa, que tienen fortunas creadas a partir del uso ilícito del presupuesto público. ¿Sí? Los contratistas del Estado, tanto en la obra pública como en el sector servicio, están atravesados por lógicas de corrupción y se ha perdido en la Argentina la pelea por poner en el centro del debate que hay sectores empresarios que están destruyendo la capacidad del Estado de manejar el gasto público de forma eficiente, porque detrás hay grandes fenómenos de corrupción. Eso es un problema que me parece que también hay que plantear como parte de una política pública. Y en tercer lugar, se han construido en los últimos años dentro del Estado nichos, y esto hay que decirlo también, el Estado se transformó en una bolsa de empleo, digamos. Esto es un problema central, no porque el empleado público no tenga derecho a la estabilidad, que sí lo tiene, pero el empleado público y el funcionario público tiene una misión institucional que es superior a su relación particular con el Estado. El Estado está para usarse en términos de transformación social y es muy costoso en un país como la Argentina, no ya en términos económicos, sino en términos políticos, que el Estado no sea un instrumento de cambio. Lo que ha pasado en los últimos años es que se ha construido un culto o una vanagloria del Estado como un instrumento de transformación que en realidad no lo es. Y no lo es porque en realidad el Estado dejó de ser eficaz en la forma en que organiza la intervención de las políticas públicas. Esto yo creo que es un problema esencial. Voy al último punto, en 5 minutos y cortamos. 10, vi el título y pueden ser 10. El último punto es dos cosas. Primero, antes de entrar a los financieros estrictamente, entre mercados de la economía popular, mercados de la economía clásica o perfecta y los mercados de empresas públicas, es decir, de empresas públicas, empresas privadas que están en la economía formal y los emprendimientos de la economía popular, tiene que haber una regla de integración productiva y distributiva. Esto hay que empezar a crearlo, es decir, hay que poner en el centro de ese debate esta discusión. Y me parece a mí que la forma de plantear ese debate es pasar de la lógica de estudio de mercados a la lógica del estudio de la innovación dentro de la empresa. Los sectores de la economía popular tienen que poder construir reglas de aprendizaje colectivo en cuanto a la capacidad de organizar proyectos que sean sustentables en el largo tiempo en términos empresariales. Eso no significa que esos sectores piensen en la empresa como una lógica de lucro exclusivamente, sino que piensen en la empresa como una estructura asociativa. La empresa es esto, digamos. Si uno mira, si vas a los manuales clásicos del derecho económico en Argentina, Julio Olivera, Cotelí, etcétera, vas a ver que las relaciones entre capital y trabajo o entre trabajadores se piensan bajo una figura del derecho económico que es la asociación. La empresa es una asociación colectiva. Que existan empresas capitalistas que piensan la asociación colectiva con fines de maximización de ganancias es una cosa, pero no es la única forma de pensar la teoría de la empresa. Entonces ahí me parece que es clave introducir dentro de la teoría de la empresa la idea del aprendizaje innovador en términos colectivos. Hay estudios sobre esto,
hay trabajos muy buenos sobre este problema. Me parece que es clave pensar dentro de la lógica de la integración de estas tres áreas, la economía popular, la economía de mercado clásico y la economía pública, la economía de empresas públicas, reglas de innovación y laboratorios de innovación para fortalecer la inserción de estas empresas en los factores de la producción. Esto creo que es clave, y el aprendizaje colectivo y las formas de organización interna de la empresa también, porque hay que pasar de empresas jerarquizadas a empresas que operen en redes. Japón ha trabajado mucho sobre esto y ha tenido muy buenos resultados en este sentido. El plano estrictamente financiero, miren, yo creo en el punto de financiero, digamos, si en la Argentina se va a debatir una reforma del sistema financiero, creo que hay que debatirla, hay que tener un pensamiento claro sobre esto, y eso implica discutir, en primer lugar, que el Banco Central no puede tener más directores que no tengan pliego. El último director con pliego que hubo en el Banco Central fui yo, y como presidente Sturzenegger. Es decir, no puede haber directores en el Banco Central que no tengan un pliego aprobado por el Senado. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central tiene una lógica de independencia institucional que hay que poder respetar y entender qué significa. No hay que hacer de esto un culto, como digo, el macrismo hizo un culto de esto, un culto extremo de la idea de independencia, pero a mí los que me sacaron del Banco Central fueron justamente uno de los que hoy propone la independencia del Banco Central, que es Laspina. Laspina estaba sentado en la mesa de enjuiciamiento que me hicieron en el Senado, y él es uno de los principales promotores de la idea de independencia del Banco Central. Pero a mí me sacaron del Banco Central teniendo un mandato, y me sacaron por tener una opinión contraria a lo que estaba haciendo en ese momento la mesa directiva del Central, el manejo de la política cambiaria y el manejo de la política monetaria y el manejo de las relaciones con el Fondo Monetario que se veían venir. Entonces, claro, cuando un director que tenía mandato le generó un poco de inconformidad o de incomodidad interna, lo sacaron con un decreto presidencial. No hay independencia posible ni para los liberales, ni para los de centro, ni para los progresistas si se sigue pensando o se sigue ocultando el debate respecto de que los directores del Banco Central tienen que tener un mandato, y eso es una responsabilidad del Senado. El Senado tiene que decirle al próximo gobierno, a los directores del Banco Central, si no se logró reunir las voluntades para firmar un pliego, para aprobar un pliego, decirles: miren, señores, no me presenten nuevamente el mandato en comisión, yo no se los acepto, tráiganme candidatos que sean potables. Pero por eso también el Parlamento, el Senado, fundamentalmente, tiene que sentarse a discutir y tomarse en serio este problema. Ni los liberales, ni el gobierno de Juntos por el Cambio, ni el gobierno, ni el sector ni el sector político Juntos por el Cambio, ni el Frente para la Victoria, Milei no cree en el Banco Central, pero bueno, vamos a sacarlo de este punto, digamos, la discusión, pero se han sentado a discutir un acuerdo político sobre que los directores tienen que tener pliego. Uruguay tiene una regla muy interesante, que es la siguiente: si el Ejecutivo presenta los pliegos de los candidatos al directorio del Banco Central y en 6-7 meses no se logra consenso, se retiran los pliegos. Y hay que poner una oferta nueva de candidatos. Bueno, es una regla que la Argentina tiene que tener, eso le da calidad institucional al Banco Central. Este es un primer punto. Un segundo punto: la regla de financiamiento al Tesoro del Banco Central. También fue objeto de una política muy excesiva en los últimos años. Yo tengo algunos datos. Si ustedes miran, desde el diciembre del 19 hasta agosto del 23, el financiamiento al Tesoro creció arriba de un 400%, 415, 416%. Si mirás solo 2023, desde el principio de año hasta acá, el crecimiento fue del 146%, es decir, muy por arriba de la inflación. Si mirás también el manejo de la absorción por letras remuneradas del Banco Central, que es otro problema que tiene el Banco Central, la esterilización creció desde el 2019 al 23 un 1700%. Es decir, no hay sistema financiero que aguante esto. No hay manera de que esto aguante. Ningún sistema financiero del mundo puede aguantar esto. Si mirás del principio de año hasta acá, la esterilización creció 180%. Hoy tenés 2 veces de LELIQ. La LELIQ son 2 veces la base monetaria. No tiene ninguna consistencia financiera posible. No hay posibilidad alguna de que esto tenga consistencia financiera. Entonces el problema no es dolarizar la economía, el problema es que hay que resolver esto. Esto hay que establecer un criterio que sea mínimamente prudente, no hacer una retórica
sagrada del déficit fiscal igual a cero, pero sí tener una política que te aleje lo máximo posible de los déficits fiscales crónicos y que te ponga en un manejo sensato del sistema de financiamiento al sector público. Pero para hacer eso primero tenés que dar un mensaje muy claro. Y ese mensaje muy claro tiene que ser un mensaje que cambie las expectativas a partir de un cambio de conducta del Tesoro y del Banco Central. Yo, más que tocar la Carta Orgánica, lo que haría es poner una regla de prohibición al Tesoro para que pida financiamiento del Banco Central. Porque el que pide el financiamiento es el Tesoro. Entonces, si el Tesoro te pide el financiamiento al Banco Central y después no te da el periodo para que los directores puedan tener el cargo estabilizado durante el tiempo de duración del mandato, los directores, la primera vez que se oponen a un adelanto transitorio por una suma muy alta de dinero porque la recaudación subió o porque te piden la cuota del 12% o por la razón que sea, ese director lo sacan del Banco Central. Entonces ahí no hay forma de tener una lógica mínima de independencia. ¿Qué significa la independencia del Banco Central? Bueno, la independencia del Banco Central significa una sola cosa. Significa que hay que tener mucho respeto con el financiamiento al tesoro a través de estos canales. No significa la independencia del Banco Central nada respecto del manejo de la supervisión bancaria, del manejo de la prudencialidad del sistema financiero, etc. La reforma del Banco Central para mí tiene que implicar una cosa central, dos cosas centrales. Sacar la superintendencia del Banco Central, es decir, el Banco Central hace política monetaria, no inspecciona a los bancos. Entonces hay que sacar la superintendencia del Banco Central, hacer como hacen los países de la costa Pacífico, hay muchos países que tienen esto. El sistema financiero de Estados Unidos también tiene esto, aunque la Reserva Federal también puede hacer cuestiones de supervisión, pero tienen separada la supervisión de bancos, totalmente separada. Yo creo que esto es importante porque esto le daría al Banco Central mucha claridad respecto de cuál es su misión fundamental, que es resolver el problema de la estabilidad monetaria y establecer reglas claras para la estabilidad financiera, además, después de eso, poder establecer algunas políticas orientadas a el estímulo crediticio de la economía, pero encapsular al Banco Central en sus funciones básicas y quitar las funciones de supervisión, yo creo que es una reforma clara. Y la segunda reforma, y con esto termino, es el Banco Central hoy tiene una función legislativa de la cual ha usado enormemente, que es la función legislativa en materia de cambios. Esto que Meconian llama la telaraña cambiaria, que significa que nadie entiende muy bien qué está permitido y qué está prohibido en materia cambiaria, y además el Banco Central tiene la posibilidad de hacer sumarios sin que los sumarios lleguen a buen puerto, porque en realidad es una herramienta totalmente abusiva que el Banco Central no sabe utilizar, que no tiene capacidad de imponer ninguna sanción económica, que cuando pone una sanción la pone de forma desproporcionada y tardíamente, que hace que en las cámaras del foro contencioso se reviertan. Es decir, la relación que hay entre la capacidad sancionatoria del Banco Central y la capacidad legislativa también está totalmente hipertrofiada. Eso hay que generar, a mi modo de ver, una ley clara que establezca una simplificación del régimen cambiario con reglas muy claras para exportar, con plazos muy claros para exportar y criterios muy claros para justificar la salida de dinero por importaciones. Con dos reglas claras que se definan políticamente y se puede traer una regla adicional vinculada con el manejo de situaciones de desequilibrio en la balanza comercial para tal vez fijar reprogramación de plazos para el pago de las importaciones, pero reglas claras y sacarle esa función normativa del Banco Central. El Banco Central no puede dictar más normas en materia de cambios. No puede. Lo que ha hecho a lo largo de los últimos años es un disparate, ha sido un abuso absoluto, eso tiene que salir, y consecuentemente la función de supervisión, la función de sanción, de establecer sanciones en materia cambiaria y financiera también la tiene que parar el Banco Central y la superintendencia. La tiene que tener un órgano externo que puede ser un panel al estilo del juicio por jurados en Estados Unidos, o como tienen en Chile, que son paneles de expertos en materia. Chile tiene esto en materia de regulación de agua y electricidad. Estados Unidos tiene esto también en materia de sistema financiero. El Banco Central, la Reserva Federal, con la crisis del 2008, se sacó de encima tanto la Reserva Federal como el regulador en materia de cooperativas, credit unions y el regulador de seguros, se sacaron de encima la función de sancionar a los agentes regulados, se la dieron a una agencia específica que designa jueces ad hoc, y esos jueces tienen el tratamiento de los casos
en audiencias orales, exclusivamente los casos de infracciones cambiarias y financieras que se llevan, cambiarias no, pero las financieras se llevan adelante en plazos muy cortos, 2 semanas, 3 semanas en audiencias públicas y orales, y se pagan las multas, se establecen las recomendaciones o las medidas necesarias y punto. Lo que tenemos hoy no sirve ni para sancionar, ni para establecer criterios regulatorios, ni para establecer criterios preventivos. No sirve bajo ningún punto de vista, y esto para mí le daría mucho más certidumbre a los actores económicos desde el punto de vista de cómo mirar el mercado cambiario, cómo mirar la amenaza de sanción, sabiendo que la amenaza de sanción puede ser más fuerte, y evitar también la especulación que hay en torno a que un sumario dure 7 años, 8 años, 9 años, con costos asociados para que nada cambie en última instancia. Así que yo creo que hay que hacer unas reformas vinculadas con el sistema financiero, pero tienen que ver justamente con esto, con darle al Banco Central una función muy clara vinculada con la estabilidad de precios, la estabilidad financiera en el sentido clásico, darle funciones de orientación del crédito que lo pueda hacer y separar la función de inspección de bancos en un sentido clásico para que una agencia independiente lleve adelante esa tarea. Bueno, eso es un poco... Bueno, yo voy a hacer algo poco decoroso para mi papel de presentador, que voy a hacer un pequeño comentario, porque la verdad, quiero decirlo, Pedro, acá el profesor Chávez Molina me invitó a esta presentación para poder hacerla. Yo tenía algunas dudas, etcétera, pero después de escucharte entendí por qué me invitó acá, porque coincido en todo lo que dijiste, o sea, exactamente en todo. Entonces también me voy a salvar el replicar todos los puntos críticos que vos viste y que vos señalaste, el diagnóstico crítico de, digamos así, nuestro Estado democrático actual y algunos poderes públicos de ese Estado democrático que están funcionando ostensiblemente mal en lo que vos señalaste. Yo estudio esto mismo, pero digamos, ¿qué pasa con la sociedad cuando observa que esas cosas están funcionando mal de esta manera? Y lo que hay que decir es que la sociedad empieza a perder confianza en las instituciones democráticas. Y si vos ves el proceso que vos describiste de inflación crónica, si vos ves, coincide con un proceso de creciente deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas, y hoy estudios razonables que uno hace, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial no pasan de un 20% de confianza, ¿sí? Que es el correlato de todo esto que vos describiste muy bien. Entonces, evidentemente, en algún momento hay que hacer una crítica enfática de que las cosas no están funcionando, porque ese es como el otro riesgo, y tal vez lo traigo un poco a nuestro momento actual, que es un momento electoral. Vos lo dijiste cuando evaluaste el proceso de dolarización. Estamos frente al riesgo de que esta pérdida de confianza por un Estado que no está dando respuesta a los ciudadanos por un montón de motivos que Pedro describió muy bien, terminemos en el peor de los escenarios, que no sea el de mejorar el Estado, el de relegitimar los poderes públicos democráticos sobre la economía, sino el de que en un contexto de mucha desorientación demos un salto al abismo y terminemos de destruir este vínculo entre sistema democrático y sistema económico, ¿no? Y quiero decir que estamos cerca de eso, o sea, estamos más cerca de, como todo esto no funciona, no tiremos a las regulaciones ineficientes del Estado para reformularlas y pongámoslas en el banquillo de lo que hay que transformar, sino que estamos cerca de decir, tiremos el Estado democrático por la borda, porque finalmente es la causa de todo esto y hay opciones políticas que van por ese lado. Entonces, digo, me parece que hubiera sido saludable tener esta conversación hace un año y tenerla hace 6 meses, porque todo esto que ya tenía indicadores, a ver, yo vengo discutiendo con el profesor Chávez Molina sobre el tema del financiamiento monetario. ¿Qué es lo que hicimos en este último tiempo? Lo conversaba con otra economista que tal vez coincide, pero en muchos aspectos discreparía con vos, no voy a decir quién es, pero yo le decía, a ver, lo que hicimos en este último tiempo es esconder muchos problemas del funcionamiento del Estado debajo de la política monetaria. O sea, usamos la política monetaria para decir, bueno, esto no tenemos una respuesta, no podemos cobrar impuestos. Bueno, emitamos plata del Tesoro al Banco Central de una manera absurda y lo postergamos. No podemos tener legítimas
políticas públicas que sean universales, ¿sí? Podemos financiar una parte de la economía popular que necesita financiamiento. Bueno, escondamos esto. Entonces, escondimos muchos problemas debajo de la política monetaria y ahora la política monetaria está tensionada por todos lados y hay que dar respuestas que efectivamente no son las respuestas de los problemas reales que tiene la sociedad argentina, pero no podemos decir que el síntoma lo creamos nosotros. O sea, nosotros creamos que el síntoma sea la inflación, esta dificultad para defender la política financiera del Banco Central, etc. Entonces, a ver, voy a contar otro aspecto de esto mismo que describió Pedro, que nos concierne y que nos resulta urgente. Pedro dijo, en este sistema monetario, con la hiperindexación que tenemos, se acortan los plazos de los contratos. Eso, comillas, los neoliberales lo describen muy bien y nosotros nos hacemos los desentendidos. Pero, ¿qué significa? Fíjense que todo se estrecha. Esa es la idea. Bueno, el horizonte se estrecha para un contrato. Lo que significa del otro lado es que se estrecha el horizonte de las expectativas. Y entonces, el problema es que hoy un agente económico, no una empresa sola, un agente económico no puede proyectar su futuro después de 3 meses, pero los ciudadanos tampoco pueden hacer eso. Y eso es lo que también había que entender los que dirigían la política monetaria, que cuando tenés una moneda tan débil, en este contexto de fragilización, le sacás el horizonte de expectativas a los ciudadanos. Y entonces los ciudadanos pueden votar diciendo, ¿y a mí qué me importa el largo plazo? ¿Y a mí qué me importan los derechos humanos, que son los que regulan nuestro modo de convivencia acá, ¿no? A mí qué me importa las cuestiones básicas de derechos y garantías, si en el único lugar en el que a mí me dejan es el de la urgencia del próximo mes. Entonces ahí tenés un problema cotidiano de subjetividad política delante del sistema democrático que es muy difícil de contestar si no damos respuestas a los problemas reales. Y la primera respuesta es asumirlos y plantearlos como problemas. Eso me pareció absolutamente interesante. A ver, ese estrechamiento de los horizontes, me parece que en esta coyuntura llegamos a la conclusión de que, Pedro lo dijo sistémicamente, no da para más. No da para más. Esto tiene un lado, que es porque nos genera problemas de coordinación económica, de todo tipo, ¿sí? Ahora, fíjense este otro problema que nos genera también esta situación. Y esto, digo, de trabajo de campo con ciudadanos de sectores populares. Esta situación también te genera el problema de que, digamos, hay un aspecto simbólico de todo esto. Porque las personas, como vos dijiste, que están en el circuito de tener sus ingresos en pesos, lo que sienten es que sus contribuciones sociales, su trabajo, su dedicación, su esfuerzo, su sacrificio, toda esta cosa, me levanto a la mañana se retribuye en un medio, en una moneda que crecientemente se desvaloriza. ¿Eso cómo se traduce subjetivamente? Mi esfuerzo crecientemente se desvaloriza. Mi esfuerzo tendencialmente no vale nada, tendencialmente vale 0. Eso genera una situación explosiva, porque vos le estás pagando la contribución social que hacen todos los agentes económicos, todos los trabajadores, el que cultiva remolacha, el que todos, ¿sí? Todos, en un medio de pago que, todo esto que decimos, que es deplorable, que crecientemente no va a valer nada. Entonces, digo, eso no da para más. Eso no da para más. No vamos a salir de esta encrucijada con un programa que diga, ¿saben qué, ciudadanos que vienen en la esfera de la economía en pesos? Nosotros, como propuesta de Partido Democrático, para ustedes no tenemos ningún programa que no sea seguir en esta inercia, ¿sí? Seguir en esta inercia donde ustedes van a quedar atrapados. Eso lo dijo muy bien Pedro. Ustedes van a quedar atrapados en una parte de la economía y tal vez hay otra parte de la economía que hoy hace esto, contratos en dólares. Yo voy a poner otro dato nada más, que de vuelta, Pedro lee el sistema económico, yo leo la capilaridad de las opiniones de la ciudadanía. Hoy, alguien que tiene una pequeña empresa, un maxi kiosco, un trabajador paga muchos impuestos, que deberían ser a los ingresos, en la escala más alta de la nominalidad. ¿Sí? Paga impuesto a la ganancia el 35%, rápidamente uno paga la escala más alta de la nominalidad. Y hoy,
públicamente, delante de los ojos de todos, si viene una gran inversión de litio, se le dice, descuento el impuesto a las ganancias por los primeros 15 años, descuento en esta tributación por los primeros 20 años. Entonces, alguien, YPF pide eso. YPF hace proyectos de inversión donde dice, no quiero pagar el 35% de impuesto a las ganancias cuando exporte gas, por ejemplo. Quiero pagar el 30% y si puedo pagar el 25%, pago el 25%. Y a alguien que tiene un maxi kiosco le decimos, ¿usted está obligado a pagar el 35% o es un delincuente? Eso está todo arriba de la mesa. El que creyó que podía esconder esto debajo de lo que fuera una mitología política o la política monetaria, bueno, eso se rompió. Ahora, lo que me parece que nosotros tenemos que pensar, por eso digo, más que preguntas, porque tenía preguntas que las contestaste todas, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo reconstruimos en términos de programa político democrático una evaluación crítica sobre todos estos problemas. Digo, ¿cómo evitamos que hacer las críticas sobre estos problemas claros no vayan de la mano del programa que dice, entonces hay que demoler al Estado? Porque el Estado es el agente, digamos, de todas estas ineficacias, el agente de todas estas no respuestas. Y voy a decir algo más, nuestro Estado democrático es el agente de no haber creado los espacios de discusión para tratar todos estos problemas, ¿sí? También socavamos el lugar donde esto lo podemos discutir, porque de ahí surgen las alternativas, ¿sí? Decir, bueno, si esto es un problema relativamente grave, a veces lo escondimos debajo de tabús, y digo, Pedro no lo dijo, pero para cierto progresismo ideológico político era un tabú hablar del financiamiento al tesoro del Banco Central. Era un tabú, no se podía hablar. Y ahora estamos en un lugar que es bastante peor que el haber levantado el tabú a tiempo, ¿sí? Entonces nos debemos también un espacio de discusión donde eso, digamos, lo podamos reinterpretar en un sentido de izquierda. Pedro dijo también democrático todo el tiempo. Me parece que eso es como lo urgente, ver si podemos reinterpretar estas fallas desde una perspectiva de izquierda, que hoy es sobre todo una perspectiva democrática. Así que yo, mis preguntas las contestaste todas. Te agradezco todas las contribuciones en sus énfasis y en sus detalles. Y bueno, abro para el resto preguntas, comentarios. Una pequeña consulta, Pedro. ¿Cómo se sale de las LELIQs? Bueno, es una gran pregunta. Primero lo que hay que decir es que ya se tenía que haber salido hace rato. Claro. Eso es lo primero. Hace rato se tendría que haber tomado una decisión sobre cómo salir de ese proceso. Y eso tiene diferentes niveles o diferentes ritmos. Un ritmo tiene que ver con el manejo de los stocks y otro ritmo tiene que ver con el manejo de los flujos. Sobre cada una de estas cosas hay diferentes cuestiones. Entonces, sobre los stocks me parece que hubiese sido interesante, tal vez al principio de la pandemia, sabiendo que cuando arrancó la pandemia hubo una, digamos, y esto no había que hacer un estudio para darse cuenta, había trabajos que empezaron a salir de los principales centros de pensamiento del mundo, que mostraban que la única forma que iban a tener los países de salir o de amortiguar la pandemia era crear un colchón, un buffer. Y vos un amortiguador, te la vas a dar de frente porque la economía se va a parar a nivel global. ¿Qué haces con eso? Tenés que armar amortiguadores. ¿Cómo armar los amortiguadores? Bueno, tenés dos herramientas, la política fiscal o la política monetaria. La política fiscal se va a encontrar también porque nadie está produciendo, así que no podés cobrar tantos impuestos como antes, con lo cual ahí se mostró la importancia de un banco central dentro de una economía a nivel global. Es decir, en todos los países fue clave el rol de los bancos centrales. El rol de la política monetaria, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido más heterodoxo posible, no en el sentido más ortodoxo, en el sentido más heterodoxo. Sabías que ibas a tener una explosión de dinero circulando en la economía por los próximos meses.
Lo que no hizo el Banco Central en ese momento fue generar una política de encajes. Encajes firmes en el sentido clásico. Encajes, lo que hace el Banco Central hoy es poner encajes remunerados. En ese momento lo primero que había que haber discutido era encajes. Por ejemplo, encajes, hay una profesora muy interesante de teoría regulatoria en materia bancaria que está en Cornell University, que es Saúl Omarova, yo la súper recomiendo porque vale la pena leer una teórica del sistema financiero por una mirada profundamente de izquierda y profundamente progresista y con un estudio muy, muy sensato de todo lo que se hace en el sistema financiero. Y una de las propuestas de Omarova tenía que ver con esto, con poner los encajes al 100%. Y con eso generar que el Banco Central sea un actor que pueda, a través de un fondo específico, así como Campo dice, porque si Ocampo lo dice, es una idea brillante. Si viene el pensamiento de un SEMA y te dice, hagamos un fondo específico para administrar todos los fondos del Banco Central, y es una idea fantástica. Ahora vos decís, vamos a poner el encaje al 100% o al 60%, y con ese stock de encaje vamos a separar y construir un fondo de inversión, un fondo de financiamiento de infraestructura, te está robando el Banco Central. Un poco pasa esto, pero digo, en el momento de la pandemia había que haber pensado una política que tuviese presente que, dada la expansión monetaria que vamos a tener, íbamos a tener que hacer un sistema de encajes no remunerados, o remunerados lo menos posible. Lo que terminaste haciendo fue sustituir el encaje clásico en depósitos por títulos que están admitidos solo excepcionalmente en la Carta Orgánica del Banco Central, y eso te generó este efecto de creación de expansiva o exponencial de la tasa de interés y del crecimiento de los agregados por el pago de los intereses de las letras de liquidez. Es decir, ahí hay una política que se tenía que haber tomado. Ahora hay que tomar eso a la fuerza, digamos. Yo no creo que se pueda hacer esto de un día para el otro, porque en la medida que tengas inflación tan alta, ese proceso va a seguir creciendo, pero tenés que ir fraccionando, me parece a mí, el stock de letras y empezar a liquidarlos. Y con la liquidación de eso, generar un fondo específico que esté orientado a que la economía tenga crédito real. En la economía argentina no hay crédito, porque eso tampoco se discute mucho, pero la política de esterilización del Banco Central desintermedió todo el sistema financiero. Hoy los bancos le prestan dinero al Banco Central en vez de prestarle a los clientes, y la garantía del dinero que los bancos les prestan al Banco Central es el depósito de los clientes. Digo, pensado así, puedes decir, pero ¿qué tipo de sistema financiero tenés en la Argentina? Y encima lo hacen, y acá esto va a contrapelo de toda la teoría financiera, sin riesgo. Es decir, la tasa de interés que se está pagando no es una tasa que esté asociada a ningún riesgo, porque el Banco Central va a pagar, siempre va a pagar. Entonces, claro, lo que tenés que pensar de vuelta ahí es, más que en cómo resolvés esto como una cuestión aislada y meramente monetaria, cómo reintermediás el sistema financiero. Me parece que ahí hay que buscar un canal que haga que las LELIC vayan a conformar fondos específicos que a través de un sistema escalonado permitan al Banco Central reducir ese stock de pasivos e ir bajando el modelo de remuneración de tasa de interés. Si no, lo otro es una piña de frente de vuelta contra el plan Bonex, en el sentido del 89. Por eso, digo, me parece que ese es un punto clave que este gobierno fundamentalmente profundizó. El gobierno dijo cómo empezó su gestión. Esto lo armó la gestión institucional en el Banco Central, y fue creciendo hasta que este gobierno lo llevó a niveles descomunales. No porque quisiera, seguramente, porque no se animó. Lo que digo es que no se animó a desandarlo a tiempo. En la pandemia no hubo crédito, ¿se acuerdan? En la pandemia no había crédito, digamos. El crédito más audaz que tuvo la pandemia fue el IFE, que le dio el ANSES, que permitió descubrir que había no sé cuántos millones de gente que no estaban en ningún mapa en la Argentina. 11, ¿no? 8. El cálculo inicial era 8 y terminaron siendo 11. Sí. Pensaban que eran 4. Pensaban que eran 4. Fíjate el grado de, digamos, eso también es un muy buen dato sobre
la incapacidad del Estado argentino de pensar... Capacidades estatales. Exacto, de pensar el manejo de un problema en una emergencia. El Banco Central tendría que haber construido un sistema de colocación de créditos a través de un fondo específico. Por ahí tenés que... Y bueno, pero eso no está permitido en la Carta Orgánica. Y bueno, hagamos una modificación en la Carta Orgánica, no sé. Generemos esto. El Banco de Inglaterra lo hizo en su momento, armó un fondo específico, se llamaba Funding for Lending, que era un fondo que tenía fideicomiso específico que había armado el Banco de Inglaterra con el Tesoro, que le permitía financiar créditos orientados a la economía media, de escala media y escala baja y media. Bueno, es una cosa por el estilo, no se hizo esto, no se hizo esto. Ahora tenés esta bola. Me parece que lo que se podía hacer es construir un sistema que vaya fraccionando, estableciendo fracciones sobre la bola del ELIX, e ir cancelando progresivamente un sistema escalonado. Eso es lo que a mí se me ocurre, pero siempre atado esto a que el compromiso de que los bancos que recibieron el interés durante tanto tiempo por no hacer ninguna inversión, esto lo vuelcan al sistema bancario, al sistema financiero con créditos a la producción, pero créditos a la producción, no créditos al consumo. ¿Sí? Esto es otro tema de Argentina. ¿Sí? La Argentina está endeudada fuertemente, no solamente en mercados internacionales, sino que los sectores populares tienen el peso de la deuda doméstica en los sectores populares es abismal. Abismal. Crédito al consumo, perdón, hay que colocarlo. Nosotros todavía estamos lanzando el previaje 5, no sé si se acuerdan. Ese es el Estado, ¿no? Estamos financiando ni siquiera un crédito, es un subsidio al consumo de turismo, como si esa fuera la prioridad de el financiamiento del Estado en este contexto. Esa es como me parece la desorientación en el... ¿Una otra pregunta? Que dio resultado. Comentarios. Se replica. Pero depende para quién del resultado, ¿no? O sea, en cantidad... Como política electoral dio resultado. Entonces, en ese punto replican lo que aparentemente le fue bien. Déjame ya que hablé. Bueno, mira, a mí me pareció brillante la presentación, ¿no? Para volver a escuchar diferentes aspectos, ¿no?, que uno conoce y no conoce de estos temas, ¿no? Creo que hay un punto central que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Es tal vez central, ¿no?, en la dinámica de funcionamiento de la crisis del sector financiero, pero también de la mirada sobre el Banco Central. Y de ese aprendizaje que uno puede ir observando con respecto a los déficits de expectativa, porque en general uno lo que observa es eso, ¿no? Está muy bien recreado también lo que vos planteabas, ¿no? Es decir, bueno, cómo mi esfuerzo se ve dilapidado por la inflación. Tal vez mi esfuerzo mensual no, pero mi esfuerzo anual, ¿no?, es una incongruencia, digamos, ¿no? ¿Qué puedo pensar de mi vida, ¿no?, de acá a un año? Y en esos marcos de expectativas, creo que hay actores que funcionan también aumentando, ¿no?, los niveles de crecimiento de esas expectativas nulas, ¿no? Es como pensar la idea de la llovizna, ¿no?, del día de hoy, ¿no? Hay una llovizna, dice, bueno, hay llovizna, no te vas a mojar. No te vas a mojar demasiado, pero si uno va caminando mucho, se va a mojar más que un día de lluvia, ¿no?, porque no tuviste la protección o la planificación previa, que la llovizna te va a mojar y te va a mojar intensamente, además. Y en ese punto, fíjense, la analogía es como muchos actores, sobre todo actores económicos financieros, actúan también transformándote las reglas casi en forma cotidiana, ¿no?, porque son los que tienen el peso. Por ejemplo, el tema de las liquidaciones, ¿no? Las liquidaciones de divisas en Argentina ha sido un problema, no es un problema actual, ¿no?, viene de antes. Justo haciendo, entre comillas, ¿no?, leyendo Diario Chileno por los 50 años de derrocamiento de Allende, ¿no? Había una nota hace relativamente poco tiempo, ¿no?, en el Mercurio, el diario de derecha, diciendo, representante además de la derecha chilena, decían, usted miren lo que es el modelo argentino, donde ni sus capitalistas, ¿no?, liquidan sus divisas en el mercado local, ¿no? ¿Dónde está la idea de patria en Argentina, que ni siquiera, haciendo una mirada jocosa, porque con el tipo de Allende tampoco liquidaban, ¿no? Entonces,
en esa lógica, ¿no? De que yo no liquido, ¿no? Le doy todas las garantías posibles. No liquidaron ni en la época de Macri, ¿no? Es decir, exportaban, no liquidaban, acumulaban tesoros en el exterior, y eso te va generando también problemas donde le genero expectativas a las clases económicas que manejan economías cartelizadas, economías oligopólicas, pero tampoco te llenan el mercado de divisas, ¿no? Ahí tenés un problema de decir, ¿cuál es el modelo que puede funcionar en la Argentina si tenés un sector que genera las divisas pero no las liquida? Y no las liquida hasta ahora, haciendo un recorrido, digamos, histórico en ninguno de sus programas, más beneficioso o menos beneficioso para liquidarlos, ¿no? A menos que sean las compulsas estatales, decir, diciendo, bueno, acá voy a tener que buscar más mecanismos represivos para que vos puedas liquidarla y por lo menos atenúes ese gran conflicto que tiene la economía bimonetaria argentina, ¿no? Donde los actores, para alcanzar bienes que generen perdurabilidad en sus expectativas, que es una vivienda, tienen que dolarizarse, ¿no? ¿Por qué? Tienen que ir a buscar, sea como sea, de acuerdo a la posición que tiene la economía, porque es una telaraña. Entonces puedo ir a los billetes o puedo ir a los dólares financieros, pero siempre está buscando para garantizarse algo a futuro, ya sea en términos personales o en términos de sus generaciones. Entonces, mi pregunta era, a ver, ¿cómo juegan esos actores? Unos actores que son casi anárquicos, indisciplinados, ¿no? Sí. Pero son los que manejan los resortes de la economía argentina. Sí, a ver, mi respuesta, yo pensaba cuando hablabas, pensaba en lo siguiente. Claro que, digamos, es estructural en la economía argentina el hecho de que los sectores ligados a la exportación son sectores que tienen un lobby central vinculado con combinar dos cosas: devaluar para pagar, para mejorar su posición competitiva en la liquidación de exportaciones, es decir, especular en torno a la depreciación de la moneda nacional. Esto es histórico. Yo justo puse sobre esto en el trabajo que estaba armando para la presentación, lo voy a leer porque está en un trabajo de Aldo Ferrer, pero en realidad es una reflexión, una descripción que hace en el año 1899 un artículo de la revista de Bankers sobre Argentina. Y la revista dice: el principal obstáculo a una moneda estable en países como Argentina es que las clases que se benefician, que suponen que se benefician con la depreciación del peso, son mucho más influyentes que las clases que se perjudican con ella. Ellas venden sus exportaciones en los mercados extranjeros de oro, tanto como si estuvieran especulando. Ellas venden sus exportaciones en los mercados extranjeros en oro y venden este oro en el mercado interno por pesos papel. Ahí está la lógica de la especulación. Indirectamente son especuladores en oro, tanto como si estuvieran especulando al alza del mismo en la bolsa de valores. Es decir, ahí, y sobre esa nota a pie, Ferrer dice, bueno, el poder del lobby de los terratenientes en la Argentina es histórico. Pero yo lo puse porque, curiosamente, en un trabajo de Ávila, del SEMA, donde analiza la dolarización, él también dice lo mismo. Dice, bueno, acá la dolarización tiene un principal lobista en contra, que es el sector exportador argentino. Es decir, si vos mirás las dos puntas, el pensamiento intelectual de Aldo Ferrer, como un pensador de la historia económica argentina, ligada a la tesis de la densidad nacional, etcétera, es un tipo que piensa, bueno, la tesis del vivir con lo nuestro, es un tipo que está en las antípodas del pensamiento. La extranjerización. La extranjerización te dice, che, acá hay un nudo difícil de corroer. Del otro lado, alguien que un pensamiento más descarnado, mucho más vinculado a la idea de flujos financieros, es decir, el pensamiento de Eusema, con todo lo que la tradición liberal dura significa en la Argentina, te dice lo mismo. Vos hablás con estos funcionarios, me tocó a mí hablar con ellos del Banco Central y te dice lo mismo. Te dicen, el lobby exportador es bestial en la Argentina. Entonces, ahí hay una cosa en la que no estamos todos tan en desacuerdo. Hay un problema central desde ese punto de vista. El punto es, eso está. Esos actores operan en la Argentina. Allí es el poder económico en la Argentina, existe. Ahora, en la medida en que esto sea un Estado, en un mercado simplemente, el Estado tiene algo que Bourdieu denominaba el poder simbólico.
El capital simbólico, un Estado tiene capital simbólico. La lógica de un Estado es producir capital simbólico. La lógica de una moneda de Estado también es producir capital simbólico. Entonces, en la medida en que quien emite la moneda, que es el Banco Central, no construya un sistema, un lenguaje simbólico claro, contundente y previsible, es muy difícil que ese grupo de actores no tenga legitimidad para hacer lo que hace. Habría que pensar en vasos comunicantes. La legitimidad de estos actores para hacer lo que hacen es directamente proporcionalidad al grado de confusión que establece el Banco Central en el manejo de su política legislativa en materia cambiaria. Ya no de su política monetaria en el sentido clásico, sino de la forma en que legisla la cuestión cambiaria y la forma en que intenta sancionar este problema. Y es inversamente proporcionalidad a la capacidad de construir claridad. Por eso yo decía, a mí me parece clave este punto, que lo puse al final. No es menor discutir si el Banco Central tiene que tener o no facultades normativas en materia cambiaria. No es menor. Y eso no significa que el Banco Central no pueda hacer política cambiaria en mercados abiertos. Puede prever futuros tranquilamente. Lo que digo es, tiene que haber una ley clara. El Congreso tiene que dedicarse a hacer lo que corresponde que haga un Congreso en una democracia, que es construir una política clara. Lo que vos decís es solo para que se entienda que hoy esa facultad normativa en el Banco Central en realidad lo debilita. Porque lo que se entiende es que el que ponemos ahí siempre la puede cambiar, siempre la puede manipular. Debilita la capacidad en el mediano y largo plazo de que el sistema de liquidación de divisas sea un sistema que no deje lugar a dudas respecto de que quien no liquida incurre en una infracción cambiaria. Eso hoy está en discusión. Pero está en discusión por una razón obvia. Agarrar todo el sector ligado a las nuevas tecnologías que exportan un servicio. Ahora hace un tiempo lograba una resolución, creo que de Secretaría de Comercio, sí, no sé bien de qué secretaría, ahora no recuerdo, pero imagínate si no hubiesen logrado eso después de hacer una pelea enorme. Liquidaban, exportaban un servicio y cuando lo cobrarían hoy a $1 de 300, cuando lo podrían cobrar $1 de 800. Claro. Si ponele que vos exportando un servicio de tecnología te pagan, vamos a poner $10.000, al final del día te quedaste con $600. No sé cuántas, que sacar la cuenta. 5.500. Menos. Dólares. Te quedan menos porque después tenés que pagar el impuesto. Claro, sí. El impuesto sobre la ganancia. Entonces, ¿quién se va a quedar ahí? Si vos tenés una factura por cobrar de 10.000 y terminás cobrando 1.500. Nosotros estamos restringidos por esa ley, ¿eh? ¿Qué haces? Estamos por esa ley. Estamos haciendo social y estamos corriendo por la misma ley. Bueno, pero por eso digo, digamos, yo conocí parte de ese proceso porque algunas cosas me consultaron a mí. Sí. Yo estaba en el exterior en ese momento y me llamaban y me preguntaban y decía, pero bueno, me decían, nosotros tenemos cerca, no sé, ahora el número $15.000 millones que están afuera, o $5.000 millones que están afuera y que no podemos traer. ¿Cuánto? Es un número más bajo, pero no lo traían porque les pasaba esto. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un lobby personal. El problema es que los lobbies personales van creando un archipiélago de normativas, regulatorias que al final nadie entiende. Dentro del Banco Central. Dentro del Banco Central. El Banco Central es susceptible de ese lobby justamente porque tiene la posibilidad de manipular las reglas. Ahora, ese lobby también tiene factores de corrupción asociados de todo tipo. ¿O creen que no? Claro. En el Banco Central, yo ya me echaron del Banco Central porque me fui, lo voy a decir, no tengo problema, pero yo he visto expedientes en el Banco Central que tenían nombre y apellido, y he visto discusiones en el Banco Central donde dicen, che, mire, no traigan este expediente así que tiene nombre y apellido. Pero eso pasa porque la capacidad regulatoria puesta en un organismo que no es un organismo legislativo genera este tipo de cosas. Entonces, por eso digo, una ley de cambios, tiene que haber una ley de cambios en la Argentina clara, que diga, usted quiere exportar, los plazos son estos y no se toca más. Usted quiere importar, usted tiene que cumplir este requisito y este requisito. Punto. Turquía tiene una agencia, por ejemplo, tiene esto. Turquía no, Marruecos. Marruecos tiene una agencia que tuvieron esta discusión y separaron la función cambiaria, se la sacaron al Banco Central y la pusieron una agencia específica.
No, pero me estaba diciendo que... Bien. Ahora vos vas a En el hablar. poder legislativo también hay leyes que tienen nombre y apellido. Totalmente. Yo no. Pero yo cuando no pones una regla, no lo desconozco esto. cuando pones una regla es más difícil de cambiar que esta que la cambia con una resolución del presidente Claro. del Banco Central. Y vos generaste... A ver, yo lo traduzco en cierto debate político ideológico, esta idea de necesitamos un banco central identificado con el poder político, como si eso fuera la salida de... Entonces démosle todas las atribuciones. Lo que hay que entender también es esto, que cuando uno le da todas las atribuciones significa todos los canales de manipulación de cuestiones sistémicas que después son bastante importantes y tienen esta caja oscura, siempre tenían esta caja oscura. No es que la tenemos que descubrir cuando produce efectos tan nocivos. Pero Pablo tenía una... Bueno, buenos días a todos y todos. Bueno, me gustó muchísimo la presentación. Tengo algún comentario y duda, y una duda, dos preguntas. Me quedó muy en claro un poco los proyectos de dolarización, lo que sería más el proyecto más de Milei, la idea de Burr y de Melconian. Me resultó un poco más complejo o entender cuál sería una visión, un camino posible de restituir moneda en un hipotético caso de que ganara el peronismo. ¿En qué sentido? Y eso aquí va la pregunta. En un momento planteaste que es algo que me gustó, pero lo veo medio inviable. Vos planteaste que la idea de acumulación de reservas centrada en el extractivismo no iba. Algo con lo que yo puedo coincidir, o sea, netamente, pero pensando en un horizonte corto, me pregunto, ¿cuál sería una posibilidad, en el caso de que gane el proyecto del peronismo, de una posibilidad de restituir moneda? Una es centrada en la acumulación de reservas, y a partir de la acumulación de reservas, si yo no entendí mal, os verías a una devaluación como inevitable y a partir de ahí construir, ¿no?, una estabilidad monetaria. Otra, en ese camino posible, también te quería preguntar si es viable una estrategia de establecer una moneda común con Brasil. Y en el caso de que ese sea posible, yo coincido con vos en que no es bueno pensar un modelo de desarrollo económico en Argentina centrado en el extractivismo, pero al menos en el corto plazo, pensando en el año que viene, en la necesidad de acumular reservas para tratar de tener una moneda, venderíamos gas a Brasil o a Bolivia, que hay noticias de que se está quedando sin... Vieron que ayer salió noticia de que se está quedando sin gas, posibilidades de vender litio, posibilidades de vender la producción agropecuaria, y ir transicionando lentamente hacia el nuevo tipo de energía, y no un modelo extractivista, pero sí pensando en un corto plazo de aprovechar lo que tiene para tratar de volver a tener moneda. Bueno, esa era un poco la pregunta. Y vinculado con eso hay un tercer punto. Vos planteabas la necesidad de incentivar la producción agropecuaria, de salud y vivienda, cuestión que también coincido netamente. Y la pregunta asociada a esa va: ¿cómo pensás el esquema de retenciones? O sea, en ese incentivar la producción agropecuaria y estabilizar una moneda, luego una devaluación, ¿mantendrías un esquema de retenciones o no, pensando en qué países vecinos no tienen retenciones cero o retenciones más bajas? No sé, no soy especialista en el tema, pero ¿cómo lo verías? Bueno, son muchas cosas. Son muchas. Tenemos poco tiempo. Porque me gustó mucho por eso. A ver, lo primero que creo es que el debate de la transición energética es todo un capítulo muy grande, con muchos niveles de complejidad, pero que tienen que partir del presupuesto de que no es posible que vos hagas un cortoplacismo de financiamiento con exportaciones para acomodar la balanza de pagos y después
arrancar la transición energética porque los contratos vinculados con exploración y extracción son contratos que establecen cláusulas de largo plazo. Entonces vos no podés armar un contrato y a la par de ese contrato a los 4 años o los 3 años romperlo. Eso es un problema enorme. En cualquier economía del mundo sería fatídico eso para la Argentina, con lo cual ahí hay todo un problema, así como hay una telaraña, digamos, esto más que una telaraña es un tatuaje. Vos te pones un tatuaje ahí y después es difícil sacártelo. No es fácil. Si no te gustó el tatuaje, no te lo podés sacar. Ah, no, me lo puse para ir a la fiesta te lo pusiste. Listo, ya está, te quedó. Entonces ahí hay la estructura contractual del extractivismo, es un tema poco estudiado, porque son en general contratos bastante secretos, y que no están hechos en consulta con los pueblos, hace que es difícil pensar una dinámica de 2 velocidades, el cortoplacismo para ocupar para una especie de dinámica táctica estratégica. Es complejo. Me parece que Argentina tiene que pensar rápidamente un modelo de transición energética porque Vaca Muerta es un proyecto que no tiene, en el mundo ya pasó de moda Vaca Muerta. Ya no se discute más Vaca Muerta en el mundo. Hay una discusión totalmente distinta y el litio, lamentablemente, además de los efectos asociados que tiene el cambio climático, está prácticamente repartido. Entonces, ahí tampoco tenemos mucho conocimiento sobre qué han hecho en el norte con esos proyectos. Hay un proyecto interesante que es el ITEC, que es el de la batería de litio, que es un proyecto genuino. Me parece que no hay que hacer de esto un rechazo absoluto, hay que encontrar formas de vuelta, de regulación de este proceso que tengan una lógica de 2 niveles. Primero, respeto por los pueblos. Pueblos que no quieren, que viven en esas comunidades, no pueden ser desplazados por fenómenos de corruptelas o por bandas mafiosas. Eso no puede pasar. Eso es un acuerdo democrático. Si no, nos vamos a Honduras. Honduras, el caso de Berta Cáceres, la mataron de un tiro. Pum, fueron, le pusieron un tiro. No lo digo yo, está aprobado. Hay el gerente de un banco condenado. Está aprobado en el expediente que el gerente del banco le dio un crédito a los sicarios minutos después de que los sicarios le pusieron un tiro en la cabeza a Berta Cáceres. Eso no. Si hacemos la vista gorda con eso, no estamos en un debate democrático. Mi posición eso ya es muy radical, digamos, ¿no? Prefiero estar solo, pero no se puede pensar una democracia en este contexto de calentamiento global si encima de eso estamos haciéndonos los tontos con las matanzas, con el desplazamiento de poblaciones, con los desplazamientos forzosos. Digo, hay toda una estructura jurídica que se creó por detrás, que hay que entender y que le pone límites a la estructura de las empresas. Y las empresas, si no lo entienden, tienen que empezar a encontrar. Pero eso es político, o sea, las crisis no son económicas, son fundamentalmente políticas. Y son crisis dentro del sistema democrático que no logra igualar. Eso es lo que yo creo sobre esto. Entonces, claro, la transición energética es compleja por eso fundamentalmente, porque estamos pensando en cómo vamos a salir del acuerdo con el fondo, pero a su vez queremos entrar en una transición energética. Digamos, no es compatible. El 2024, 2028 hay que pagar, o 2027 si no me falla el calendario, creo que 7.000, 8.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Por año, querés decir. Por año, Claro, por año. claro. 2027, 2028. Claro. La curva está en 2.000 y pico ahora, salta a 8.000. Bueno, entonces ahí hay una opción, hay 3 opciones. O nos hacemos los tontos con el cambio climático, que digamos, la sequía no se produjo porque la sequía es el cambio climático. Justo. Es así. O nos hacemos los tontos con el cambio climático, o asumimos el cambio climático como parte de una discusión geopolítica, o intentamos hacer ni fu ni fa, que es esto que se está haciendo, que no vamos a hacer ni una cosa ni la otra, porque hasta acá Vaca Muerta no nos dio los dólares para pagar el Fondo Monetario. Eso no pasó. Bolivia no tiene dólares ahora, así que ahí hay un problema grande también ahí con eso. Lo que yo creo que es que la apuesta ahí hay que pensar una reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario, en serio, nuevamente, porque esos plazos son impagables, así que vamos a estar permanentemente renegociando acuerdos hasta que eso se establezca de una forma firme. El acuerdo de Guzmán fue malo, el acuerdo de Guzmán lo convalidó todo el kirchnerismo, lo convalidaron abiertamente, fue un acuerdo convalidado fuertemente,
Y ahora de ahí no se puede salir fácilmente, pero digamos, el próximo gobierno, si no lo hace, le va a estallar al final le va a estallar en el 2027, cuando esté terminando. ¿No? Esto se va a imponer, digamos, así que hay que pensar rápidamente una estrategia que permita reconducir ese acuerdo sobre la base de reestructuraciones de muy largo plazo, quitas de capital. El fondo no se quita, y va a tener que hacer quitas, qué sé yo, no queda otra. Y si no, hacer cambio de pasivos ambientales por pasivos financieros. Alguna estructura distinta va a haber que poner sobre la mesa y el Fondo Monetario va a tener que entender esto. Eso es, digamos, en paralelo tenés el otro proceso, el proceso de endeudamiento que está promoviendo China en el mundo. Nadie conoce lo que son las cláusulas de las facilidades de crédito que está dando China en el mundo. Entonces esto es un, digamos, elijan, nos quedamos acá, nos vamos para acá, digamos, va a haber que encontrar ahí, pero eso tiene que ser un... Me parece que esa discusión de vuelta, y es algo que a mí me impactó mucho con el acuerdo con el fondo, es esa discusión la pueden dar 3 personas. No puede ser que esa discusión la lleve adelante un ministro de Economía, un presidente y un staff del Fondo Monetario. Eso tiene que ser una discusión pública en la sociedad argentina. No puede ser que el destino de todos los argentinos quede atado a la decisión que tomen 2 tecnócratas del Fondo Monetario y 2 tecnócratas del gobierno, porque en definitiva, y lo digo con todo respeto, Martín Guzmán es un tecnócrata, y en el buen sentido lo digo, y lo mismo, digamos, se puede decir de todos los que participan de esa mesa, son tecnócratas. No puede, es una discusión política del fondo sobre un problema político que es la deuda más importante que tiene el Fondo Monetario en el mundo. Somos el principal deudor. Cuando vos ves los deudores del Fondo Monetario, en todo 2.000 millones, 2.8, 3 millones, 4, 1.5, 1.6, y de repente no, Egipto está por ahí, ¿Y ¿no? esos? Allá, 57, ¿quiénes son? Argentina. Ni siquiera un No tren bala. pero no tienen ninguna lógica. Eso hay que sentarse y discutirlo de vuelta, ¿no? Y bueno, no sé, habrá que discutirlo. Sí, y la moneda común con Brasil, ¿ves una posibilidad ahí? Brasil siempre tuvo intereses muy imperialistas. Brasil es un país que tiene una tradición imperial y la ha tenido siempre, y no quiso el Banco del Sur, no quiso una moneda común, no siempre en el Mercosur también juega ahí a generar otras piezas, acuerdos por separado. Es decir, yo no y tampoco creo que sea una buena idea de una moneda común con Brasil, porque somos un socio inferior en ese partido. Y siempre en los acuerdos monetarios los socios inferiores se llevan la de perder. Esto es lo que pasó en Europa con los PIGS. Digamos, los PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España son los PIGS. Y que ellos están adentro. Pero porque... ojo, le da estabilidad. Estaba mirando, por ejemplo, el déficit fiscal italiano es el doble de la Argentina. Y no tiene ese nivel de inestabilidad. No, el de España también. Claro, bueno, pero ese es otro problema. Claro, yo lo decía por eso, por lograr. En tu presentación fue, bueno, pero vos crees que el tesoro de Brasil cumpliría el papel que cumple el tesoro de Alemania en la Unión Europea? O sea, ¿vos creés que el tesoro de Brasil financiaría el déficit de la Argentina como el tesoro de Alemania financia el déficit de la Unión Europea? Contestate esa pregunta y contestate si tiene sentido la Unión Monetaria con Brasil. No lo va a querer nunca, entonces. No lo van a hacer eso, me parece, pero... y ojo, yo lo que dije fue, a mí me parece que el problema de la inflación no es la prioridad, es la urgencia. Es decir, ahí hay una definición de 2 tipos de prioridades. Las prioridades que tienen que ver con cómo vos pensás una estrategia que ordene lo demás y cómo armás las velocidades de esa estrategia con el problema real. El problema real de Argentina es, vos te vas a Brasil no tiene inflación. Vos te vas a Brasil y te dicen, le pago $1, señor, vaya a otro lado. Terminan como diciendo, vas a Brasil a comprar, incluso me ha pasado a mí, vas a Brasil a comprar y presentás un producto y dices, no, señor, disculpe, pero estaba 20 reales ayer, ahora está 18 reales. Me pasó a mí hace poco en Brasil. Sí. Pero la pobreza en Brasil es un problema estructural. Lula la bajó, pero Bolsonaro lo seguido de vuelta. Entonces, también hay que pensar esa relación. Sistemas financieros y sistemas monetarios estables, con moneda estable, pero con una convalidación profunda de estructuras de pobreza. Sí. ¿Cuál es la prioridad? De vuelta, digamos, la prioridad es, ¿para qué sirven las democracias? Para tener monedas estables y que vos puedas, o para que vos puedas tener países que salen de la pobreza, digamos.
Es bueno sacar capital. Se nos vamos a tal hora. Por eso yo te estoy diciendo. Por eso Pero, yo digo, yo solo digo para cerrar la grabación, me parece que este enunciado de Pedro fue brillante, ¿no? ¿Para qué sirve la democracia? Para tener monedas estables o para salir de la pobreza. Creo que podemos cerrar acá el acto formal con un gran aplauso. Una gran